Hola a todos, este es el video número 2 de este curso de sistema de ventas en Windows Force. Así que vamos a empezar. En este video vamos a desarrollar el módulo de categorías. Es en cuanto a todo el mantenimiento de las categorías para poder listar, poder crear y editar. Y también para buscar. Bien, entonces primero vamos a comenzar en SQL Server. Vamos a crear todos los procedimientos almacenados que corresponden para esta gestión del módulo. Vamos a abrir una nueva hoja y vamos a empezar. Lo primero que debemos tener en cuenta es siempre estar en nuestra base de datos que habíamos creado, que es Divitienda. Bien, entonces vamos a validar también de igual forma si vemos aquí que está Divitienda. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es insertar algunos registros en la tabla de medida, ya que si vamos a hacer un select en la tabla de medida, hasta el momento no tenemos ningún registro, así que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque al momento de crear una categoría necesitamos seleccionar la medida al cual va a estar asignada. Entonces no tenemos un mantenedor de medida, que sí se podría hacer, pero estamos omitiendo en esta parte. Necesitamos tener registros ya de medidas, así que vamos a hacer un inserito a nuestra tabla de medida. Vamos a usar la columna nombre, abreviatura, equivalente y también la columna valor. Entonces son las columnas que estoy utilizando. De medida no estoy utilizando porque esto es automático, se va a insertar 1. Y acá vamos a decirle los valores que va a tener. Entonces voy a copiar lo que tengo y voy a pegar. Es básicamente unidad. En abreviatura es UD. El equivalente también es UD y el valor es 1. Bueno, la siguiente medida viene a ser el kilogramo, abreviatura kg, y equivalente es G de gramos, y el valor es de 1000, que es la unidad base de los kilogramos. Así que vamos a insertar esto, ejecutamos o simplemente presionamos F5 y vamos a hacer un select ahora a medida. Entonces ya tenemos registrado estos dos valores. Entonces este es el único insert que vamos a hacer. A continuación vamos a empezar ya con la creación de los procedimientos almacenados. Y acá vamos a crear el primer procedimiento almacenado que se va a encargar de devolver la lista de medidas. Bueno, lo voy a escribir todo en minúscula. Vamos a crear un procedure. Y el nombre que vamos a poner es sp del alias de store procedure. Y vamos a poner acá lista medida. El nombre nos va a ayudar porque estamos haciendo una lista de medidas, así que no hay mucha lógica. Así que lo vamos a mantener así. Luego de esto vamos a poner un as y vamos a poner un begin y un end. El begin y el end nos va a ayudar para identificar todo el código que se va a ejecutar al momento de hacer el llamado a este procedimiento almacenado. Y acá es más de lo mismo que teníamos aquí arriba. Voy a copiar y voy a pegar. Solo es un select a medida. Pero bueno, si deseamos podemos especificar las columnas que nosotros necesitamos hacer referencia para luego utilizarlos dentro del sistema. Así que voy a poner todas las columnas. Muy bien, entonces seleccionamos el procedimiento almacenado y vamos a ejecutar. Bien, entonces ha sido creado y bueno, la manera de ejecutar el procedimiento acá en SQL es poniendo exec como abreviatura o también podemos poner execute. Ponemos el nombre del procedimiento almacenado, ejecutamos y tenemos la lista. Entonces este procedimiento almacenado lo vamos a ejecutar dentro del sistema con C#. Bien, vamos a continuar con el siguiente procedimiento almacenado, el cual va a ser para poder listar las categorías. Todo lo que corresponde a medida ya hemos terminado acá. Solamente necesitamos una lista. Ahora para categorías sí va a haber más mantenimiento, así que vamos a poner, también necesitamos una lista de categoría. Y vamos a recibir, a excepción del anterior, acá un parámetro.
porque también lo vamos a estar utilizando para que podamos hacer algún tipo de filtro. Así que necesitamos un texto al cual se va a buscar. Podemos buscar por el nombre de la categoría, por el tipo de medida que tenga, ¿no? Así que vamos a recibir un texto acá, en este parámetro llamado buscar. Y este parámetro va a ser un tipo varchar, o sea, solo texto. Y vamos a poner que sea 50 y que por defecto sea vacío. Muy bien, entonces vamos a poner as begin y end, el cual nos indica dónde inicia nuestro código y dónde termina. Ahora en la parte para que pueda listar lo que son las categorías va a ser algo diferente a lo que tenemos aquí, ya que nosotros necesitamos combinar con nuestra tabla de medida. O sea, categoría también debe ser combinada con medida. Así que vamos a hacer un select from de categoría. Si yo hago un select acá, ejecuto esto. Hasta el momento no tengo ninguna información. Así que esta tabla debo combinar también con mi tabla de medida. Y lo vamos a hacer a través de esta columna que tenemos aquí. Ya que esta columna que tiene la descripción de medida también comparte lo mismo con la tabla de medida, categoría y medida. Ambos tienen eso. Así que vamos a poner acá un inner join para poder unir esas dos tablas. Y acá necesito hacer un llamado a la tabla categoría y también tabla de medida con un alias. Puedo poner de la siguiente manera. Categoría lo voy a llamar como C y medida lo voy a poner como M. Y acá le voy a decir con la instrucción on que m.id medida sea igual a c.id medida. Entonces, este m es de medida y este c es de categoría. Se unen a través de esas dos columnas. Ahora, si no queremos también poner alias, podemos directamente poner así. Medida con categoría. Entonces, esto quedaría de esta manera. Pero vamos a hacer el llamado también en columnas, así que van a notar que es mejor poniendo un alias abreviado para tener mayor control de lo que vamos a hacer más adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar solo las columnas que nos interesa obtener. Por ejemplo, de nuestra tabla de categoría, que es una c.id categoría. Y luego también de la tabla categoría, nombre. Entonces ya nos ahorramos ese tema de poder escribir nuevamente todo, categoría, nombre. Si no ponemos simplemente el alias. Y eso nos ayuda. Ahora siguiente necesitamos información de la tabla de medida. Ponemos m, se listan todas las columnas que tenemos y necesitamos el id medida. Luego m, nombre. Ahora aquí vamos a tener un conflicto porque estas dos, como pueden ver aquí, tanto esto como esto tienen el mismo nombre, entonces al momento de hacer la ejecución del select vamos a tener un problema porque no pueden haber dos columnas como resultado. Entonces necesitamos diferenciar uno sobre el otro, así que vamos a poner esto entre corchetes y le vamos a poner acá el nuevo nombre de la columna que va a ser nombre medida. Y con eso no vamos a ahorrar el conflicto. Le vamos a poner C porque necesitamos saber si la categoría está activo o no. Bien, entonces si yo ejecuto esto de acá, bueno, al momento no vamos a tener ninguna información porque no tenemos ninguna data dentro de categoría, así que está bien. Lo siguiente que vamos a hacer es el where. Aquí vamos a utilizar este filtro de buscar, donde nosotros podemos decir de esta manera, c.nombre. Si el nombre de la categoría es igual al texto de buscar, entonces que nos muestre solamente el nombre de la categoría que corresponde con lo que se está buscando. Digamos que acá en buscar pone accesorios y existe dentro de nuestra tabla de categoría accesorios, entonces va a devolver esa información. Ahora, digamos que solamente pone la palabra ac de esta manera, entonces tiene que hacer match, ¿no?
que el nombre coincida con esto que estamos buscando, ac. O quizás podemos poner acce de esta manera. Entonces, accesorio, o bueno, esta palabra de acce está dentro del nombre accesorio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para que pueda devolver, ¿no? O que devuelva todos aquellos que el nombre de la categoría contenga una letra A o una letra ax, o como estábamos viendo la palabra axe, ¿no? ¿Cómo hacer cuando contenga? Lo que vamos a poner acá simplemente es un like. Y acá vamos a poner lo siguiente. Este símbolo nos va a indicar que puede haber letras antes de la letra que estamos buscando, o también puede haber letras después de la letra que estamos buscando o palabra que estamos buscando. Si nosotros borramos esto, solo nos va a devolver información. Si estamos buscando access, solamente nos va a devolver información de aquellos, o bueno, aquellas categorías que su nombre inicia con axe, ¿no? Puede ser accesorio o, estoy poniendo ejemplo, accetel, cualquiera de esos. Pero si nosotros, digamos, ponemos como lo completo es accesorios, y digamos, borro esto y pongo solamente ori, entonces acá ya no me va a devolver lo que es la categoría accesorios. Entonces le vamos a decir que también pueda omitir lo que está al inicio. Entonces, que la palabra pueda estar tanto puede ser que esté dentro del nombre. Vamos a omitir lo que está al inicio y también vamos a omitir lo que está al final. Así que con esto estaríamos devolviendo accesorios. ¿Por qué? Porque ori está dentro de esa palabra. Puede haber texto antes o puede haber texto después. Esto nos ayuda. Ahora, vamos a hacerlo esto un poco más complejo. No solamente necesito por el nombre, quizás necesitamos también por el nombre de la medida. Así que vamos a poner concat. Vamos a concatenar un texto. Aquí lo que estaríamos haciendo es concatenar tanto el nombre de la categoría como el nombre de la medida. Así que voy a poner nombre. Entonces acá digamos que era accesorios, unidades. Entonces tanto si pone acá uni lo va a devolver, o si no, si pone acce de esta manera va a devolver accesorios. Ahora digamos que queremos verificar si es que está activo o no. También quizás pone el usuario sí, aquellos que están activos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como esté activo la columna es 1 y 0, entonces tenemos problemas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto un poco más acá. Voy a poner acá una condicional. Es una condicional en línea, donde le digo, donde la categoría activo, esta columna, si es igual a 1, entonces que nos devuelva el texto de sí. Y bueno, caso contrario, que devuelva el texto de no. Entonces todo esto se va a concatenar y lo vamos a comparar con lo que estamos buscando. Bueno, esto lo voy a poner aquí abajo para poder ver todo el ejemplo. Incluso puedo poner un poco más lejano y listo. Muy bien, entonces estaríamos resolviendo ya todas las casuísticas para poder buscar una categoría. Ahora, este concepto lo explico acá, obviamente, con mayor detalle, porque más adelante vamos a hacer también para todos los módulos lo mismo. Y bueno, ya aprovechan ya no explicar todo este concepto que estoy haciendo acá. Bien, entonces esto lo voy a poner como vacío, ya que actualmente por defecto, o sea, si es que no recibimos ningún valor desde C#, desde nuestra aplicación, por defecto va a ser vacío. Y cuando es vacío nos devuelve todo, todos los resultados. Así que cumple con lo que nosotros deseamos hacer. Que si está vacío, que nos devuelva toda la información sin filtro alguno. Bien, entonces esto ya sería todo. Vamos a seleccionar listar categoría. Nos aseguramos de haber seleccionado todo. Ejecutamos y listo, ya lo tenemos. El siguiente procedimiento almacenado va a ser para poder crear una categoría. Esto de acá se repite. Y le voy a poner con el nombre de sp crear categoría. Entonces acá vamos a necesitar los parámetros para poder guardar en cada una de las columnas de nuestra tabla.
Necesitamos el parámetro nombre. Vamos a recibir el nombre de nuestra categoría. Ahora, ¿cuánto valor debería ponerle? Debería coincidir, o bueno, por lo normal debería coincidir con el mismo valor que tiene nuestra tabla, bueno, nuestra columna en la tabla categoría. Así que vamos a hacer un spgel a categoría. Ejecutamos esto y vamos a tener un detalle de todas las columnas, que viene a ser esta, en la parte central. Nombre es un varchar y máximo 50. Bien, entonces con esto nos ayudamos que este parámetro, para poder crear una categoría, el parámetro nombre tiene que ser 50. Podemos poner 40, algo mínimo, pero lo ideal sería 50. Bueno, si ponemos máximo, eso ya sería un problema, porque bueno, en 60 sería mucho, ¿no? Quizás podemos cortar el nombre, ¿no? El nombre es largo y digamos que acá está 50 y se corta y solamente se borra esto. Así que es recomendable poner 50 tal y como está. El siguiente parámetro que vamos a recibir viene a ser el ID medida. Como pueden ver, acá está, es un entero, así que no tenemos problemas. Esto es un entero. Y el siguiente parámetro va a ser un parámetro de salida. Estos son de entradas, o sea, acá vamos a recibir el nombre de la categoría y la medida de la categoría. Pero nosotros necesitamos obtener una respuesta después de haber insertado esta categoría en la tabla. Así que necesitamos un parámetro de salida. Le vamos a poner como msg error. Y usualmente yo trabajo con 100 o 200 los parámetros de salida para mensajes. Y la característica diferente es que tiene esta sentencia output, que es salida. O sea, que acá nosotros no vamos a pasar ningún valor a diferencia de estos, sino que acá lo vamos a poner el valor de acuerdo a lo que tengamos dentro de las sentencias que vamos a poner a continuación, dentro del begin y el end. Entonces, esto nos va a ayudar para poder, no sé, trabajar con temas de validaciones, que lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, inicialmente el parámetro de salida msg_error va a estar vacío. No vamos a descubrir ningún error hasta el momento de su creación. Ahora, vamos a setearle un error. Bueno, le estoy llamando error, pero es un tema de validación. Porque nosotros necesitamos saber o validar de que no se vuelva a registrar una categoría con el mismo nombre. Si ya existe accesorios en nuestra tabla, que no se vuelva a insertar la palabra accesorios. Y entonces vamos a decir que en nuestra variable msg_error o este parámetro se pueda guardar el mensaje, ¿no? Que la categoría o el nombre de la categoría ya existe. Así que primero vamos a trabajar en nuestra condición. Vamos a decirle si existe, recuerden, así está la instrucción, y acá vamos a poner lo que necesitamos validar si es que existe. Vamos a hacer un select from a la tabla categoría, donde el nombre, bueno, acá me comí el where nombre es igual a @nombre. Si tenemos resultados de esta consulta donde estamos buscando una categoría con el mismo nombre que estamos insertando, quiere decir que ya existe, ¿no? Entonces acá vamos a poner un begin end. Recuerden que esto solo es para encapsular dónde terminan nuestras instrucciones. Bueno, dónde inicia y dónde termina. Entonces lo primero que quiero que haga es poner un msg_error. Y acá le vamos a poner el valor diciendo que el nombre de categoría ya existe. Y lo siguiente que voy a hacer es poner un return. El return me sirve, digamos que acá tengo más instrucciones. Insertar, eliminar, estoy suponiendo, ¿no? Tengo varias instrucciones. El return quiere decir de que si esta validación se cumplió, seteamos mensaje error y retornamos, todo lo demás ya no se ejecuta. Que esto es lo último que se hace dentro del procedimiento almacenado. Por eso estoy poniendo acá return. Bien, entonces voy a eliminar. Entonces las líneas siguientes van a ser ejecutadas siempre y cuando esto de acá, la condición sea falso, ¿no? Que en realidad no existe un nombre con no existe una categoría con dicho nombre.
Ahora vamos a hacer un inserito a la tabla de categoría, nombre, ID medida, y vamos a poner acá los valores de @nombre y el parámetro ID medida. Ahora, todos estos conceptos, repito, lo estoy explicando detalladamente porque a partir de los siguientes módulos ya no os voy a explicar, solo los voy a hacer, voy a crear los procedimientos sin detalle alguno. Bien, entonces hasta el momento sabemos cómo está funcionando, cómo estamos obteniendo lo que son los valores. Muy bien, entonces vamos a seleccionar todo esto, ejecutamos y listo. Vamos a continuar con el último procedimiento almacenado que viene a ser para editar las categorías. Para ello, voy a copiar todo de acá de crear, miren, ya que vamos a recibir casi lo mismo. Vamos a cambiar el nombre, ya no es crear, va a ser editar categoría. Y es importante recibir el ID categoría que deseamos editar su información. Este es un entero. El nombre es lo mismo, ID medida también es lo mismo. Y acá vamos a recibir un parámetro más que es activo, por si deseamos deshabilitar esta categoría. El tema de un procedimiento almacenado para eliminar no lo vamos a trabajar porque usualmente no eliminamos registros de las tablas, sino que desactivamos alguna columna para indicarle que está activo o no. Y de esa forma ya no lo mostramos en la interfaz, pero el registro sigue quedando en nuestra base. Y bueno, si es que vuelve a insertar, simplemente le decimos, oye, tienes un registro ya de esta categoría, solo vuélvelo a habilitar. Son mensajes que podemos trabajar en el sistema. Bien, entonces, para editar categoría necesitamos esto importante, la ID categoría. Esto se queda. Y este es un nuevo parámetro que estamos agregando para poder habilitar o dejarlo desactivo a la categoría. Sigue siendo lo mismo. En la parte de acá vamos a hacer un ligero cambio porque efectivamente necesitamos validar que no se repita el nombre, pero debemos omitir a la misma categoría que estamos modificando en los datos. Así que vamos a poner que tome en cuenta a las demás categorías que no coincidan con el ID categoría que yo estoy modificando. Y bueno, todo esto ya lo dejamos aquí. Esta parte sí vamos a cambiar, ya que ahora vamos a hacer un update. Así que vamos a poner acá update, categoría. Vamos a cambiar a la columna nombre, @nombre. La otra columna es ID medida, @ID medida. La columna activo va a ser igual @ID activo. Bueno, me confundí, @activo. Donde el ID categoría sea igual a @ID categoría. Esto obviamente ya lo borramos y quedarían de esta manera. Entonces seleccionamos todo, este procedimiento de editar categoría. Voy a poner acá un poco menos para poder visualizar todo el procedimiento almacenado. Sería de esta manera. Bueno, no se logra apreciar así estaría mejor. Muy bien, entonces seleccionamos y creamos. Bien, entonces ya han sido creados todos los procedimientos almacenados. Lo que viene ahora viene a ser ejecutarlos dentro de nuestro proyecto. Vamos a ir a nuestro proyecto en Visual Studio y vamos a trabajar primero con nuestra capa de repositorio, donde se realiza la persistencia de datos. Clic derecho a nuestro repositorio, agregamos una nueva carpeta. La carpeta la vamos a llamar como Entities. Entonces, dentro de esta carpeta vamos a guardar lo que es clases que representan a nuestras tablas, como son abstracciones, ¿no? Vamos a crear una clase para cada uno. Habíamos trabajado con la tabla medida y categoría, así que vamos a crear clases para cada uno de ellos. Clic derecho en Entities, agregamos clase y le vamos a poner con el nombre de medida. Bien, entonces esta clase la vamos a poner primero pública y bueno, todo esto lo vamos a eliminar. Siempre se agrega eso.
Y a continuación lo que vamos a hacer es poner todas las propiedades que tiene esta clase medida en base a las columnas que tiene nuestra tabla medida. Vamos a regresar a SQL. Recuerden que viene a ser todas estas columnas. Así que voy a hacer un spgel, mi tabla de medida, porque ya saben que al ejecutar eso vamos a obtener acá todas las columnas. Y voy a copiar todo esto. Selecciono, voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y bueno, selecciono, voy a presionar Control K-C, todo junto, para poder comentar. Y luego, bueno, si desean, Control K-D para darle su tabulación automática. Y esto nos va a ayudar, ¿para qué? Para poder crear las propiedades. Vamos a escribir solamente la palabra prop, tabulación. El tipo de propiedad es un entero y voy a cortar esto. Y lo voy a pegar. Bueno, iba a cortarlo y pegarlo para ir descartando. Entonces, Control D para hacer copias. Voy a cambiar, este es un string por el nombre, corto y lo pego. De igual forma, corto y lo pego. Este es un string. Bueno, todo lo demás son un string menos el último. Corto equivalente. Y valor. Entonces, de esa manera es como yo les estoy enseñando de cómo podemos hacer la tarea más fácil, ¿no? De poder crear las propiedades en base a las columnas. Y de esa manera también nos aseguramos de que todos tengan el mismo nombre, que es muy importante porque al final vamos a leer los datos de SQL, entonces necesitamos tener toda la información tal y como está. Lo siguiente va a ser lo mismo para categorías. Creamos una nueva clase seleccionando la carpeta, clic derecho, nueva clase. Y el nombre va a ser categoría, haciendo referencia a nuestra tabla. Por supuesto, eliminamos todo esto. Esto va a ser público. Y de igual forma que hicimos con medida, vamos a hacer acá con categoría. Ejecutamos. Y acá vamos a copiar todas las columnas, seleccionamos, copiamos y lo mismo que hicimos con medidas. Yo lo voy a omitir para ahorrarnos algo de tiempo porque esto es solo copiar y pegar como vieron, no es algo complejo y no hay mucho que explicar también. Bueno, algunas excepciones que como pueden ver acá está en medida. Esto lo voy a cortar para poderlos explicarles ahora. Entonces, categoría teníamos ID categoría, nombre, activo, pero ID medida hace una referencia a otra tabla. Entonces, ID categoría, nombre, activos y pertenecen directamente a la tabla de categoría. Pero ID medida, esta columna, hace una referencia a otra tabla. Entonces, por ello yo estoy haciendo una propiedad del tipo medida, res medida. En realidad esto no es algo de otro mundo. Puse prop en vez de int, hice el llamado a mi tabla de medida, bueno, a mi clase de medida y le puse el nombre res medida. Básicamente solo eso. Entonces de esa forma categoría ya está amarrada a medida y es solo eso. Y guardamos los cambios y ya tenemos tanto nuestra medida como categoría ya creada. Entonces ahora a continuación vamos a crear las interfaces para poder hacer la manipulación de los datos a través de un contrato. Esto lo vamos a hacer así de la siguiente manera. Vamos a crear otra carpeta. Clic derecho, agregamos nueva carpeta. Y le vamos a poner como interfaces. Bien, entonces dentro vamos a crear también clases, pero son del tipo en realidad interfaces. Yo usualmente hago esto, clic derecho, agrego y voy a poner nuevo elemento. Y acá tengo la opción de interfaz. Y vamos a ponerle el nombre. El nombre que vamos a poner viene a ser i. Lo vamos a mantener ahí, ese i, haciendo referencia a que es una interfaz. Y a continuación, medida. Y vamos a poner repositorio. O bueno, repository. Y vamos a darle en agregar. Vamos a borrar todo esto. Esta interfaz vamos a cambiar a público. Y listo. La diferencia entre esta interfaz y una clase es que en la interfaz solamente declaramos los métodos.
Y en cuanto a las clases, nosotros vamos a declarar los mismos métodos, pero vamos a implementar la logística. Entonces, como acá solamente creamos el nombre de los métodos, vamos a iniciar. Estamos partiendo con medida porque necesitamos obtener una lista de medidas. Entonces, acá vamos a crear lo siguiente. Vamos a trabajar de manera asíncrona, así que necesitamos trabajar con tareas. Porque lo normal sería, si necesitamos una lista de medidas, es que nuestro método va a devolver una lista de medida. Como pueden ver acá, solo que me dice que necesito agregar la referencia, ya se agregó aquí. Y este método se va a llamar lista. Punto y coma y listo. Este es mi primer método. Entonces, como pueden ver acá, yo no realizo la logística o las tareas que hace este método. Simplemente lo creo y listo. Entonces, esto nos da a entender como si fuera un contrato, ¿no? Que para medida, nuestro repositorio de medida, vamos a tener que implementar un método lista, el cual va a devolver una lista de, el objeto de la clase medida. Solamente dice eso, nada más. Es un contrato que nos dice hay un método llamado lista y lo tienes que hacer en tus operaciones más adelante. Nada más, pero no hay operaciones, no hay tareas aquí adentro que se están ejecutando. Y esto nos ayuda más adelante para poder hacer las inyecciones de dependencias y no tener que crear lo que son instancias de nuestros objetos. Cualquier operación lo vamos a tener que llamar con esta clase. Más adelante lo vamos a ver y vamos a encontrar un poco de mayor sentido, pero hasta el momento quedémonos de que esta interfaz es un contrato donde nos indica qué son los métodos que están dentro de esta operación de medida. Entonces, para medida solamente necesitamos la lista nada más, pero como dije vamos a trabajar de manera asíncrona ya que estamos trabajando con .NET Core, así que vamos a poner acá task. Y lo vamos a encapsular con estos símbolos de menor mayor y mayor menor. Bien, entonces guardamos los cambios. Y ahora vamos a crear la clase que va a implementar este contrato, esta interfaz. Para ello vamos a tener que crear una clase que implemente esta interfaz, como le dije. Vamos a crear acá una nueva carpeta, clic derecho, agregamos. Nueva carpeta y le vamos a llamar con el nombre de implementation. El primero es interfaces y el siguiente es de implementaciones. Entonces acá vamos a dar clic derecho a esta carpeta de implementación, agregamos nueva clase y le vamos a poner con el nombre de medida repository. Clase, agregamos, o bien borramos todo esto y acá vamos a poner con el nombre de public. Ahora, esta clase se va a encargar de ejecutar todas las operaciones de medida. Así que, en donde tenemos implementado o donde tenemos escrito todos los métodos que se ejecutan para medida en nuestra interfaz, que era iMedida repository. Entonces, al poner dos puntos, estamos diciendo que vamos a heredar todo eso de iMedida repository. Y acá nos va a tildar un error, en el cual nos vamos a decir que esta clase medida repository no está implementando todo lo que viene a ser la interfaz o todos los métodos que están declarados dentro de la interfaz de iMedida repository. Así que para ello vamos a presionar control punto poniendo o seleccionando esta clase o esta interfaz, control punto, y vamos a decir acá implementar interfaz, seleccionamos y nos trae automáticamente el método. Y acá nosotros debemos ya realizar la operación de obtener la lista de medidas desde nuestra base de datos. Entonces como que ya va obteniendo un poco más de sentido, donde nosotros declaramos los métodos y cuál es la clase que va a hacer la implementación de esos métodos. Bien, entonces, para yo poder ejecutar, necesito obtener mi cadena de conexión. Recordemos que en el video anterior habíamos declarado esta clase, conexión, la habíamos creado, el cual nos devuelve nuestra SQL Connection. Y con esto vamos a poder conectarnos a la base de datos
y poder ejecutar los procedimientos almacenados. Así que vamos a regresar acá a medida de repository y acá vamos a crear una variable private read only, solamente de lectura, le vamos a llamar conexión. ¿Por qué de lectura? Porque no vamos a cambiar ningún valor, solo vamos a extraer valor. Vamos a poner _ conexión. Y a continuación vamos a crear el constructor de la clase CTOR, tabulación. Recuerden que el constructor es el primer método que se ejecuta al utilizar esta clase medida de repositorio. O sea, si esto de acá lo utilizamos en algún lado, lo primero que se ejecuta es este método. Si hacemos el llamado a lista, no es que se ejecute primero lista, sino se va a ejecutar primero este de acá. Bien, entonces vamos a comenzar. Como este es el primer método que se ejecuta, como parámetro vamos a recibir la conexión. Y le voy a poner como nombre conexión. Y acá voy a decir que mi parámetro conexión va a recibir el valor de lo que estoy recibiendo. Entonces, esto viene a ser un poco más de inyección de dependencias, donde anteriormente para poder obtener o hacer referencia a una clase hacíamos esto, ¿no? Poníamos, voy a hacer acá un ejemplo, private read only conexión con es igual a new conexión de esta manera, ¿sí? Y de ahí de esa manera ya podemos acceder a los métodos de con.obtener y así. Pero estamos creando una instancia. Pero de esta manera, que es inyección de dependencias, nos omitimos eso de crear así instancias. Inmediatamente vamos a obtener la instancia por el constructor de esta manera, que es mucho más sencilla y es la buena práctica que se está haciendo acá dentro de la tecnología del .NET. Bien, entonces vamos a continuar y bueno, para agregar un poco más que me recordé, de esta manera, como el nombre dice inyección de dependencias, que nuestra clase medida repository siempre va a necesitar de la dependencia de una conexión, entonces como que ahí ya tiene más sentido. Entonces vamos a continuar. Voy a borrar todo esto de lista ya que tenemos nuestra conexión. Y vamos a empezar con nuestro método de listar. Borramos todo esto. Y lo primero que voy a hacer es crear, por supuesto, mi objeto de lista, una lista vacía. Bueno, lo voy a crear en minúscula. New lista medida. Hacemos una instancia de este objeto. Y a continuación vamos a abrir la conexión con SQL Server. Vamos a poner acá using y dentro del using, entre paréntesis, vamos a crear la variable con, el cual va a ser igual a conexión.obtener, bueno, ¿cómo le había puesto acá el nombre? Solamente obtener, pero acá voy a cambiar el nombre para que sea algo más de acuerdo a lo que estamos devolviendo. Obtener qué, ¿no? Voy a poner obtener SQL conexión. Guardamos y vamos a regresar acá en lista. Y vamos a poner acá obtener SQL conexión. Y acá vamos a abrir y cerrar llaves. Entonces este using estoy haciendo para que esta variable con que hemos creado acá solo tenga vida dentro de estas llaves. Fuera después ya no tenga vida. O sea que nuestra conexión a SQL Server se va a cerrar terminando estas llaves. Lo primero, vamos a abrir nuestra conexión. Lo siguiente con var, bueno, si es que var no entienden qué es lo que es var. Antes o lo usual era crear una variable, ¿no? Voy a poner acá texto y vamos a recibir acá, hola. Entonces, acá nosotros estamos diciendo que texto es una variable de tipo cadena, string. Pero ahora podemos omitir y podemos poner var, simplemente esto. Y le estamos diciendo que texto va a convertirse en lo que le estamos asignando. Si esto estamos enviando un string, entonces texto ya es un string. Si le pasamos un 1, entonces esto ya es un entero, ya no hay necesidad de poner esto de acá. Entonces se va a convertir el tipo de la variable de acuerdo a lo que está recibiendo. Y por eso acá,
la variable con se está convirtiendo de acuerdo a lo que estamos recibiendo, que es un tipo SQL Connection. Entonces, para no poner esto SQL Connection, entonces ponemos solo var y nos ahorramos el lío. De igual forma voy a hacer acá. Voy a ejecutar un comando cmd iniciales. Voy a decir, vamos a crear un nuevo SQL command. Este SQL command nos permite ejecutar los comandos. ¿Qué son comandos? Pues nuestros procedimientos almacenados. Entonces voy a poner acá sp, bueno, para no confundirnos, voy a copiar simplemente esto y lo voy a pegar acá. Entonces ahí he creado el comando, pero necesito pasarle la cadena de conexión que es con, ahí está. Entonces ya tengo el comando configurado con la conexión y vamos a decirle que este comando tiene que ser un tipo. Vamos a utilizar command type, va a ser igual a command type de esta manera, .store procedure, que es un procedimiento almacenado. Este system data lo puedo borrar, me va a tildar un error, pero yo puedo decir que se agregue acá como una referencia y ya no tenemos ese error. Entonces ahora lo siguiente es ejecutar ese comando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues utilizo nuevamente el using. Ya saben, el using es que quiero crear una variable y que muera después de que se termine ese using. Var también ya saben. Mi variable se va a llamar tr y vamos a llamar acá a await, ya que estamos utilizando sentencias asíncronas, y voy a utilizar cmd.execute, y como yo quiero leer el resultado, pues vamos a utilizar execute reader, pero el de modo asíncrono. Vamos a poner acá las llaves y listo. Recuerden, el dr que he declarado aquí va a morir una vez termine mi ejecución dentro del using. Entonces, como son muchos, como pueden ver, es una lista de medidas. Lo que voy a hacer es utilizar acá el while, donde le voy a decir, mientras tú puedas leer, claro, de manera síncrona, dr.read de manera síncrona, mientras tú puedas leer los resultados, quiero que guardes la información dentro de esta lista. Copio esto, lo pego acá, punto, y vamos a agregar un nuevo objeto medida, porque eso es lo que es la lista. Bueno, estos o las llaves son aquí adentro, punto y coma, y listo. Entonces todos los objetos medidas los estoy guardando dentro de lista. Esto va a iterar claramente con el while. Y acá vamos a hacer el llamado. ID medida tiene que ser igual a dr. Con este dr vamos a acceder a cada una de las columnas que se muestra como resultado. La primera columna es ID medida, o simplemente podemos copiar y pegar. Por eso es importante mantener el mismo nombre para ahorrarnos esa parte. Y como este es un entero, necesitamos convertir a 32. Voy a poner acá int 32 y lo encapsulamos de esta manera. El siguiente viene a ser nombre. Es igual, voy a copiar todo esto y voy a copiar y lo voy a pegar. Como es string, punto to string. Convertimos el valor. Esto por defecto nos devuelve el valor, pero no nos devuelve el tipo. Entonces poniendo estas sentencias, estamos convirtiendo al tipo. Bueno, voy a duplicar. Necesitamos acá abreviatura. Solo estoy siguiendo este orden del resultado. Voy a copiar y también voy a pegar. El siguiente viene a ser equivalente. Copio y lo pego acá. Y el último tengo valor. Así que voy a copiar esto, lo voy a pegar porque es un entero. Si es que no me equivoco. Es un entero acá. Y acá lo había creado con string. Así que miren, acá me confundí. Entities, medida. Y esto vamos a poner un entero porque recibe 1 y 0. Podemos poner también booleano, pero con entero nos vamos a ayudar más adelante. Nos va a hacer la tarea más sencilla.
Muy bien, entonces ya estamos leyendo toda la información, lo estamos guardando en lista y después del using, que viene a ser este de acá, vamos a decir, o bueno, me estoy equivocando, después del using, que es después de todo realizar la operación de la conexión a la base de datos, y bueno, que resulta que hemos obtenido toda la información, vamos a devolver esa lista y ya no vamos a tener acá errores. Y bueno, entonces eso ya sería todo por este método. Voy a borrar todos estos espacios para poderlo ver de esta manera. Todo el método completo, que viene a ser este de acá. Creamos la lista. Dentro de estas llaves hacemos la operación para poder ejecutar el método. Leemos el resultado, lo guardamos en la lista y devolvemos la lista. Bien, este es el único método que tenemos aquí, así que vamos a continuar ahora con lo siguiente, que es para categoría, que tenemos ahí 3 métodos. Así que vamos a repetir todos estos pasos para también categoría. Primero vamos a ir acá a interfaces, clic derecho y vamos a crear la interfaz, que viene a ser el contrato. Así que seleccionamos interfaz, borramos todo esto, dejamos ahí, categoría, repository, enter. De igual forma vamos a poner acá público y vamos a crear todos los métodos que necesitamos para categoría. El primero es lista, así que vamos a crear la tarea, que es asíncrona, que va a devolver una lista. Bueno, acá me estoy equivocando, es así, ahí está. ¿Una lista de qué? De categoría. Obviamente todo esto lo vamos a borrar, solo dejamos entities. Y el método se va a llamar lista, pero este de acá recibe un parámetro que es un string, buscar, ya que nuestro procedimiento almacenado recibe también ese parámetro. Los otros dos métodos, pues va a devolver una respuesta que es string, una cadena de texto, y se va a llamar crear. ¿Por qué devuelve un string? Porque nuestro procedimiento almacenado de crear categoría devuelve un mensaje error, que es un texto. Por eso estoy poniendo de esa manera. Y acá obviamente al momento de crear necesitamos la categoría que vamos a crear. Así que voy a poner con el nombre de objeto. Punto y coma y listo. Vamos a duplicar esto. Y vamos a poner acá editar. Y también recibe lo mismo. Guardamos y muy bien. Ahora, esto es solo el contrato de categoría. Necesitamos hacer la implementación. Así que clic derecho en implementación, agregamos clase. Y vamos a poner acá categoría repository. Enter y muy bien. Este va a ser público. Borramos obviamente todo esto. Y bueno, entonces como ya hemos desarrollado antes toda la lógica, por eso comentaba que lo voy a explicar en primera vez es todo bien y luego para los siguientes es simplemente un copia y pega. Y la verdad es que no hay mayor detalle, o van a ver que no hay mayor detalle que explicar. Vamos a obtener primero nuestra cadena de conexión. Así que vamos a copiar lo que habíamos desarrollado en medida, que es acá, medida repository. Lo hacíamos por el constructor. Copiamos todo esto, miren. Y lo vamos a llevar acá, en categoría repository, y lo vamos a pegar. Ahora, nos tilde error porque este no es el nombre del constructor. Solamente copiamos esto y pegamos, ya que el nombre del constructor de este método es igual al nombre de la clase. Bien, entonces ya obtenemos la conexión hasta el momento. Lo siguiente es decirle que esta clase categoría repository va a implementar el contrato de iCategoría repository. Nos tilda un error, control punto, y implementamos interfaz y nos devuelve todos los métodos que debemos realizar. Vamos a ordenar el primero solo lista. Bien, acá se van agregando ya las referencias mientras vamos utilizando todo esto. Y vamos a iniciar con lista. Ahora, lista también ya lo habíamos resuelto. ¿En dónde? En medida repository. Así que todo lo que tiene dentro vamos a copiar. Copiamos todo esto. Todo esto para evitar lo que es escribir ya de más de código porque la lógica es la misma.
Copiamos y vamos a pegar acá. Y vamos a pegar. Y bueno, también nos sirve como para poder reforzar la idea. Acá nos dice que vamos a devolver una lista de categorías. Copiamos categoría y lo vamos a pegar acá. Estamos creando un objeto lista, el cual va a ser devuelto. Bien, entonces lo siguiente es abrir la conexión. Ahí está. El procedimiento que va a ejecutar esta vez es lista categoría. Copiamos esto. Estoy ayudándome de SQL Server y lo estoy pegando acá. Es un procedimiento almacenado, sí, pero acá me falta un parámetro. Como pueden ver, acá recibe buscar. Así que vamos a escribir lo siguiente: cmd.parameters. Y vamos a agregar con valor. Add with value. Y acá primero el nombre del parámetro. Copiamos esto. Pegamos. Y acá vamos a poner el valor, que viene a ser el parámetro que estamos recibiendo justo aquí. Punto y coma y listo. Ya hemos terminado. Decimos que es un procedimiento almacenado. Acá nos está tildando un error al momento de leer porque acá necesitamos agregar async. Listo. Mientras da lectura el resultado, vamos a agregar en la lista los objetos. Obviamente acá no es medida, acá ya es categoría. Todavía no borro porque nos vamos a ayudar a algunos. Y bueno, vamos a empezar. Primero, categoría viene a ser el ID categoría. Este va a ser igual a todo esto. Voy a copiar y lo voy a pegar. Cambio el nombre de la columna que vamos a dar lectura. Luego viene a ser el nombre, que el nombre ya lo tenemos acá. Como pueden ver, nos ayuda mucho y estamos evitando lo que es escribir nuevamente el código desde cero. Cuando ya lo tenemos, que en la medida que van a ver, básicamente a veces es cierto cuando dicen que los programadores copian y pegan, porque en realidad ya hemos escrito código y solamente copiamos y pegamos lo que antes habíamos hecho y lo estamos reutilizando. O bueno, si es que ustedes prefieren, pueden escribir nuevamente todo y tomarse todo el tiempo que necesiten. Bien, entonces vamos a continuar activo y vamos a poner acá el nombre de la siguiente propiedad, que es de medida. Y vamos a crear un nuevo objeto medida, ya que esta propiedad era tipo medida o esta clase. Y de igual forma vamos a ponerle los valores. ID medida. Copiamos esto, pegamos, copiamos esto y pegamos acá. Y luego vamos a ver el nombre de nuestra medida, que si recuerdan le habíamos puesto este nombre acá a la columna, nombre medida. Entonces voy a hacer el llamado de todo esto, pegamos y voy a copiar este nombre y lo voy a pegar acá. Bien, entonces en la parte de res medida ya hemos terminado, así que vamos a borrar todo esto y ya no tendríamos problemas, ya está todo. De esta forma estamos reutilizando el código anterior y lo hemos utilizado acá. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente, que es para poder crear. Y de igual forma, ya nos hemos acostumbrado a esto, así que vamos a copiar todo esto de acá, de lista, y lo vamos a pegar acá en crear. Y obviamente vamos a hacer el cambio. Lo primero que declaramos es lo que vamos a devolver, así que este es un string, respuesta, lo declaramos como vacío, abrimos nuestra conexión, ¿cuál es el nombre del procedimiento? Es este de acá, pegamos, vamos a hacer la utilidad de los parámetros y bueno, son 3, voy a copiar esto para no regresar a SQL Server y estar volviendo y regresando de pantalla. Y acá son 3, así que nombre, lo pego, medida también, estos dos ya se van, mensaje de error. Este mensaje de error es diferente, así que vamos a hacer algo antes acá primero. Vamos a hacer el llamado de objeto.nombre, ya que estamos recibiendo acá el objeto.
la propiedad de nombre, objeto.idMedida, que en verdad lo vamos a encontrar en resmedida.idMedida. Y ahora, ¿cómo recibimos un parámetro? Si estos son de entrada, que estamos enviando valor, para los de salida es así, parameters.agregamos este parámetro. Bueno, acá me faltó un arroba. Y dentro del paréntesis, coma SQL dbType punto, este es un varchar que tiene un ancho de 100. Como pueden ver es 100. Cerramos paréntesis y acá vamos a poner punto y vamos a utilizar direction. Y en direction vamos a decir parameter punto, acá va a ser punto output. Muy bien, entonces en este parámetro vamos a tener el resultado. Decimos también que es un procedimiento almacenado. Eso es importante. Y ahora todo esto de acá, de este using, lo vamos a borrar. Esto también voy a borrar. Entonces como que vamos dejando más limpio. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Lo que vamos a devolver. Y acá vamos a poner un try. Un try lo que nos permite es poder encapsular lo que es una instrucción y evitar tener errores y que la aplicación se rompa. Así que vamos a utilizar await cmd.executeNonQuery, pero de manera asíncrona. Es el async, paréntesis y punto y coma. Ejecutamos el procedimiento almacenado. Y en nuestra variable respuesta vamos a obtener el resultado de cmd parameters corchetes, ponemos el nombre, que es esto, pegamos, punto value. Nos devuelve el valor, pero no el tipo. Así que vamos a convertir punto toString. Y lo encapsulamos en paréntesis. Y muy bien, entonces la respuesta que estamos obteniendo, bueno, acá me faltó punto y coma. Listo, entonces la respuesta lo guardamos aquí, en el mismo nombre que tiene la variable, y devolvemos. Bueno, si es que hay un error, pues respuesta, y acá, bueno, usualmente pongo así, error, desde que capa, repositorio. Y acá voy a poner no se pudo procesar. Para saber de dónde viene el de origen del error. Bien, entonces esto ya sería todo para poder crear. Y lo mismo va a ser para poder editar. Copiamos todo y lo vamos a pegar acá. Cambiamos el nombre, por supuesto, del procedimiento. Ahora es un editar. Todo lo demás lo dejamos. En cuanto a los parámetros, vamos a recibir más. Por ejemplo, es ID categoría. Hacemos el llamado a la propiedad ID categoría. Y voy a copiar también para un parámetro más, que es el activo. El de error lo dejamos porque también trabajamos. Y acá vamos a poner activo. Muy bien, entonces ya hemos seteado los parámetros que trabaja el procedimiento. Nos tilda un error porque debemos agregar acá async, ya que ejecutamos tareas asíncronas. Tenemos la respuesta y devolvemos la respuesta. Bien, entonces esto ya está bien. Bueno, si queremos o nos molesta estas rayas verdes, al final ponemos el símbolo de negación, que es el símbolo de exclamación, y listo. De igual forma acá. Para omitir lo que es que este valor siempre va a tener, bueno, que esta variable va a tener siempre valor. Muy bien, entonces ya hemos terminado toda la parte de repositorio, que básicamente es toda esta capa de repositorio. Y ahora vamos a empezar con los servicios. Ya que la capa de repositorio directamente no lo deberíamos llamar acá en la presentación, sino que deberíamos llamarlo a través de los servicios.
vamos a crear una estructura similar a como habíamos hecho antes y la vamos a desarrollar dentro de servicios. De esa forma, servicios ya vamos a poder implementar en presentación haciendo uso de los métodos que habíamos creado. Entonces vamos a crear dentro de servicios. Primero voy a eliminar esta clase ya que no lo vamos a necesitar. Vamos a crear dos carpetas también con el mismo nombre que es interfaces. Y la otra carpeta que viene a ser implementación, que es implementation. Vamos a empezar con interfaces, que son los contratos. Vamos a agregar una nueva clase y vamos a cambiar acá el tipo, que es interfaz. El nombre de la primera interfaz va a ser iMedida Service. Y bueno, como su nombre indica, va a ser todos los servicios respecto a medida. Agregamos esto. Vamos a crear la siguiente interfaz. Clase, pero seleccionamos interfaz acá. Dejamos siempre la primera letra I. Y vamos a poner I categoría Service. Bien, vamos a empezar primero con medida. Y medida, esto lo vamos a poner como público. Bueno, acá se puso partial. Necesito cambiar a public. Y voy a borrar todo esto de acá. En cuanto a los métodos que vamos a utilizar, va a ser lo mismo que habíamos creado en iMedida repository. Así que copiamos y lo vamos a pegar acá en iMedida service. Bien, entonces lo mismo vamos a hacer también con iCategoría service. Vamos a copiar los métodos que tenemos en iCategoría repository. Copiamos y lo vamos a pegar acá en service. Todo esto lo vamos a borrar. Este internal lo vamos a cambiar a público. Y bien, ahora vamos a crear una clase que implemente estas interfaces. Y lo vamos a hacer dentro de la carpeta de implementación. Clic derecho, agregamos una nueva clase. La primera clase va a ser para medida. Medida service. Y acá lo primero que voy a hacer es borrar esto y vamos a agregar la herencia de iMedida. No repository, sino service. Vamos a poner control punto y vamos a tener que implementar los métodos. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es crear el constructor para poder recibir la inyección de dependencia. Vamos a poner acá una variable private read only haciendo referencia a iMedida repository. Y a continuación vamos a poner acá el nombre que va a ser medida repository. Todo esto vamos a copiar y vamos a pegar acá. Corramos el guión bajo. Bueno, acá Visual me está ayudando, donde estamos asignando a nuestra variable el valor que recibimos por el constructor. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, esta lista de acá, simplemente vamos a devolver la ejecución. Voy a poner acá await. Se puso inmediatamente acá async. Y vamos a hacer el llamado a medida repository.lista. Y solo vamos a dejarlo así, tal y como está. Ya no vamos a implementar nada. Solo estamos reutilizando o usando lo que se había implementado en repository. Y ahora entonces lo mismo vamos a hacer para nuestra clase de categoría. Vamos a ir acá a implementación, clic derecho, agregamos clase y vamos a poner acá categoría. Pero necesitamos agregar que es service. Borramos todo esto. Vamos a decir que vamos a utilizar nuestra interfaz que es iCategoría service. Esto acá va a ser público. Quiero volver para medida service. Quiero ver si es que esto cambia. Acá está internal, si no vamos a tener problemas. Es público. Bien, entonces vamos a poner acá control punto, implementar interfaz. Muy bien. Vamos a crear el constructor para tener la instancia de nuestro servicio nuestro repositorio. Vamos a utilizar acá iCategoría repositorio y vamos a poner acá el nombre de categoría repositorio.
punto y coma y listo. Copiamos todo esto y vamos a inyectar por dependencias al constructor, así que vamos a poner acá guión bajo y bueno, ya me ayuda y listo. Entonces vamos a iniciar con lista, voy a cambiar el orden, voy a borrar esto y vamos a decir que vamos a devolver inmediatamente lo que se espera de lista. Bueno, acá Visual ya me ayudó, estamos haciendo el llamado al método de lista y pasamos lo que es el parámetro buscar. También va a ser similar para crear, return, bueno acá me equivoqué, return away-categoría repository, crear y vamos a enviarle el objeto. Voy a copiar esto, ya que es lo mismo acá. Solo vamos a cambiar el nombre que es editar y acá vamos a agregar async, ya que es asíncrono. Guardamos los cambios y listo. Ya tenemos nuestros repositorios para categoría y medida y también para nuestros servicios, categoría y medida. Y ahora sí vamos a poder utilizarlos dentro de nuestra presentación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar aquí en presentación para que nuestros formularios puedan usar estos servicios que hemos agregado. Voy a minimizar todo esto. Bien, entonces todo esto de acá, este servicio, también como repositorio, son servicios que van a ser utilizados en presentación. Así que esos servicios tienen que estar registrados en nuestra clase program.cs. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a ingresar en program.cs y justo aquí en lo que habíamos configurado anteriormente para el archivo de app settings, justo acá vamos a poner un punto y vamos a poner configure y vamos a utilizar service. El anterior era para configurar la aplicación con archivos y esto es para configurar servicios. Repito, los servicios vienen a ser tanto como repositorio, nuestra capa y la capa de service, ambos. Así que vamos a poner acá después paréntesis y adentro otra vez paréntesis y adentro vamos a poner context como un parámetro que recibe haciendo referencia a nuestro host, o sea, este entorno donde estamos trabajando, y vamos a poner service haciendo referencia a los servicios que vamos a poder agregar. Ponemos la función de flecha, las llaves abrimos y cerramos y listo. Entonces aquí adentro vamos a configurar. A mí me gusta ponerlo acá para que se pueda ver de una manera separada del anterior. Y vamos a configurar los servicios. Así que vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner acá service, punto. Y vamos a agregar acá de manera tracing. También existe la manera como es de add singleton, que es como crear solo una instancia de la clase única, o sea, no se van a crear más. Pero vamos a trabajar con add transient, ya que va a crearse una instancia cada vez que la ejecutamos o cada vez que llamamos al servicio que queremos utilizar. Entonces vamos a poner aquí, nos pide dos valores, que primero es la interfaz, que es medida repository, y luego viene a ser la clase que implementa, que es medida repository. Cerramos con paréntesis y punto y coma. Y luego vamos a tener que utilizar también service, otra vez, punto a transient, para que solamente se cree cuando hacemos el llamado. Y vamos a poner acá medida service y la clase que le implementa. Bueno, acá me equivoqué, es sin el i. Ahí está. Solo necesitamos agregar lo que es la referencia de usar la implementación de la carpeta implementación del proyecto repository. Se agrega acá. Y bueno, ya no tenemos problemas. Ahora para medida service, que es medida service. Y listo. Me faltaría poner paréntesis y punto y coma. Entonces, de esta manera agregando aquí ya puedo usar este servicio. Repositorio no, porque repositorio
lo que va a hacer es utilizarlo el service y este service va a utilizar mi formulario. Porque recordemos que estos, bueno, voy a cambiar esto así de esta manera. Ahora sí, recordemos que esta capa de repositorio y service, digamos que no tienen ejecución o vida de por sí, solamente son hojas en las cuales simplemente están escritos códigos, nada más, no tienen funcionalidad por sí solas. ¿Cuándo tienen funcionalidad? Cuando son utilizadas dentro de nuestra presentación, ahí tienen funcionalidad. Entonces por eso primero estoy agregando repositorio para que le dé vida y luego como service necesita a repositorio, entonces también agrego acá. Por eso agregué acá repositorios para que puedan ser utilizados el servicio luego por mi capa de presentación. Por eso primero agregamos el repositorio, porque el repositorio es quien utiliza service. Y ahora este service puede ser utilizado en presentación. Bien, entonces eso es por lo general así. Así que vamos a continuar. Podemos agregar acá lo que son los otros servicios. Primero, bueno, si empezamos desde aquí, voy a poner y categoría service. Y acá voy a poner categoría service. Entonces, este servicio de categoría por sí sola no puede funcionar sin su repositorio. Por eso debo agregarle acá primero. ID categoría service. Bueno, me equivoqué. Acá es repository. Y acá vamos a continuar con categoría repository. Entonces, como el servicio por sí solo no funciona, necesita al repositorio. ¿Por qué? Porque dentro de categoría service, como pueden ver en implementación, estamos utilizando el servicio, bueno, la capa de repositorio. Estamos haciendo una inyección de dependencias de repositorio y poder ejecutar los métodos. Por eso necesitamos tanto su repositorio para el servicio. Ahora, más adelante nosotros vamos a crear varios servicios y varios repositorios y la idea no es llenarnos acá de todos los servicios que vamos a estar creando, tanto repositorios también como los servicios. La idea no es llenarnos de esta manera. Lo que vamos a hacer es mover todo esto dentro de su propia capa. Si todo esto viene a ser de repositorio, entonces agregamos esta opción o esta forma de agregar los servicios dentro de nuestra capa de repositorio. Y también todo lo que viene a ser los servicios, vamos a agregarlo dentro de la capa de servicios. Entonces vamos a empezar primero con repository. Vamos aquí a ir a repository, clic derecho, agregamos una nueva clase. El nombre de la clase va a ser dependency injection, ya que acá vamos a poner todo lo que son las sentencias de inyección de dependencias. Aquí vamos a cambiar el nombre, bueno, el tipo va a ser public y va a ser estático. ¿Por qué estático? Porque vamos a utilizar lo que es el método de extensión. Vamos a regresar acá en Program y vamos a ver el tipo de service. Este service, como pueden ver, bueno, no me alcanza a poner, creo, esto de aquí. Ahí está. Muy bien, entonces acá como podemos ver, este service es del tipo eService Collection, que es una interfaz. Y esta interfaz tiene el método de agregar un Tracian o también un Singleton, que son los que utilizamos para agregar nuestros repositorios y servicios. Pero nosotros vamos a agregar lo que es un nuevo método. Por ejemplo, voy a poner service.pepito. Un método así. Pepito claramente no existe. Entonces lo que vamos a hacer es agregar Pepito como si fuera un método propio de esta clase o bueno, de esta interfaz eService Collection. A eso se le llama métodos de extensión, donde vamos a hacer o vamos a utilizar uno que ya existe para poder agregar un método. Además que va a ser muy utilizado dentro del curso lo que son métodos de extensión. Vamos a volver a la clase. Claro que el método de extensión solo funciona si estamos dentro de clases estáticas, como es este de aquí.
Vamos a poner ahora el método que necesitamos agregar, public static, y voy a poner acá void, ya que solo es una ejecución de algo, no estamos devolviendo nada. Y vamos a poner el nombre del método, bueno, como les había puesto antes el ejemplo, Pepito. Y acá vamos a decir a qué interfaz necesitamos agregar este método Pepito. Y vamos a decir que necesito agregar a este método con this y service. Y bueno, acá no lo vamos a encontrar, así que voy a poner acá service collection de esta manera. Y acá voy a poner así. Para poder presionar control punto. Y acá necesitamos instalar este paquete de acá, que dice instalar paquete Microsoft Extension Dependency Injection, pero lo vamos a hacer de manera manual. Así que vamos a ir acá en dependencias, clic derecho, y vamos a ir a administrar paquetes de NuGet. Dentro de la pestaña examinar vamos a buscar ese paquete que necesitamos. Vamos a esperar que cargue. Muy bien, entonces ya ha cargado y vamos a instalar el paquete que necesitamos, que les había mencionado, que es Microsoft Extension.Dependency Injection. Vamos a utilizar la versión 8. Instalamos. Muy bien, entonces vamos a cerrar y ahora si pongo control punto, ya se puede añadir como referencia aquí. Y muy bien, entonces ya no tenemos problemas. Entonces le voy a decir que a este método, bueno, a esta interfaz vamos a agregarle el método Pepito. Y le vamos a hacer referencia con service al nombre de esta interfaz, solo para agregarlo como referencia para poder agregar nuestros servicios. Ahora, eService Collection tiene el mismo nombre de este tipo de acá. Si paso el cursor, ahí está, eService Collection. Entonces va a hacer match. Voy a borrar todo esto de acá, obviamente porque esto era solamente un ejemplo. Voy a cortar y voy a enviarle a mi Dependency Injection, mi método Pepito. Y van a ver que no tengo ningún problema, ya que estamos utilizando el mismo tipo. Entonces estoy añadiendo acá lo que es el servicio de repositorio. Voy a guardar los cambios. Y ahora voy a volver acá en Program. Y miren, voy a poner service. Y ahora existe mi método Pepito. Voy a poner acá paréntesis y listo. Ya no tengo problemas. Y ahora, ¿qué cosa hace Pepito? Pepito hace esto. Agrega lo que son los servicios de mi repositorio. Como pueden ver. Entonces, de alguna manera ya lo tenemos separado. Como pueden ver, dentro del repositorio tengo la clase Dependency Injection, donde estoy poniendo los servicios de repositorio. Y si alguien llama a Pepito, que viene a ser la clase de program.cs que está en presentación, acá volvemos, acá está. Entonces se está agregando dentro de los propios servicios. Solo que lo hemos separado. En vez de tenerlo acá y que bueno, como les había mencionado, vamos a tener un montón. Entonces, para no tener todo esto de acá, solo lo estamos guardando en un método, que este método Pepito se encarga de enviarle todos los servicios que estamos utilizando. Ahora vamos a cambiarle el nombre. Pepito no está bien. Vamos a ponerle acá register repository, ya que estamos registrando todas las dependencias de nuestro repositorio. Aquí vamos a poner dependencias de esta manera. Register repository dependencies, donde son el registro de todas las dependencias para nuestro repositorio. Ahora vamos a volver en Program y vamos a poner el nombre, Register Repository Dependencies. De igual forma vamos a hacer así con servicios. Vamos a ir acá en nuestra capa de service, clic derecho, vamos a agregar una nueva clase con el mismo nombre, Dependency Injection. Borramos todo esto, public y sea estático, y vamos a copiar todo esto de acá. Copiamos y lo vamos a pegar aquí. Entonces acá ya no tenemos que instalar nuevamente el paquete porque
nuestra capa de servicios está utilizando a repositorio y repositorio tiene ese paquete que era el dependency injection. Bien, entonces solo lo está obteniendo desde esa capa de repositorio. Y acá vamos a cambiar el nombre, ya no es repositorio, acá viene a ser service. Bien, entonces acá vamos a cambiar, ya no es esto, acá es medida. Bueno, ya que tenemos acá en program, solo voy a cortar esto y lo voy a pegar acá. Entonces, acá están todos los servicios que corresponden con nuestro servicio. Y en el otro tenemos todos los servicios que corresponden con nuestro repositorio. Solo que acá creo me equivoqué. Sí, acá me equivoqué el nombre. Como pueden ver, acá está dependency. Y acá dice dependency. Entonces vamos a cambiar el nombre aquí. Vamos a poner F12 y acá vamos a poner dependency. De esta manera. Para que pueda hacer match con ambos. Dependency y dependency. Igual creo que acá me equivoqué. Es el texto, es el nombre. Creo que ahí lo tipié de forma apresurada. Muy bien, entonces ya lo tenemos. Voy a borrar esto de acá. Esto también voy a borrar. Guardamos todo. Vamos a regresar acá en program.cs. Y vamos a utilizar service.register, el que nos falta que es service. Que están ahí todos los servicios en mi capa de servicios o de service. Bien, entonces vamos a dejarlo de esta manera, ya que de así vamos a poder utilizar todos los servicios en nuestros formularios acá. Por ejemplo, Forum 1, vamos a poder utilizar los servicios de medida y también de categoría. Ahora acá lo que nos falta sería, por ejemplo, si yo hago un llamado acá en for, vamos a llegar acá en for y vamos a abrir con doble clic el método de load cuando aparece el formulario. Y vamos a hacer el llamado, por ejemplo, a nuestro servicio de medida para obtener la lista. Como ejemplo, solamente como ejemplo. Vamos a poner acá private read only y medida service. Y le voy a poner con el nombre de medida service. Bien, entonces vamos a copiar todo esto. Y a nuestro formulario, que esto es el constructor. Vamos a hacer la inyección de dependencia para poder recibir el valor de nuestro medido service. Entonces, acá en el formulario o en este método de load del formulario, vamos a poner acá lista await, ya que es un método asíncrono, medida service.lista. Vamos a obtener todas las medidas. Voy a poner un punto de depuración para que se detenga acá y poder ver qué está devolviendo. Vamos a arrancar el proyecto. Y acá vamos a tener un problema. Voy a darle acá en no. Vamos a desplegar lo que es la carpeta de salida. Y acá me dice que no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro de for. Si hacemos doble clic me está llamando acá en program.cs. Porque nosotros lo que estamos haciendo, bueno, voy a quitar todo esto. Muy bien, entonces acá nosotros estamos llamando que va a iniciar con el formulario for1, que es una clase, pero acá nos falta enviarle la instancia de este servicio. Acá podemos poner new y medida service de esta manera y me dice que no se puede crear una instancia en interfaz abstracta. Entonces vamos a estar así teniendo problemas. Entonces, para evitar todo esto, lo que vamos a hacer es agregar este formulario como servicio. Así de esta manera, cuando son servicios no vamos a tener problema, ya que entre servicios sí se pueden hacer la inyección de dependencias. Entonces, fuera de esto, vamos a poner acá service. Y vamos a agregar de manera Tracian cada uno de nuestros formularios. Por ejemplo, for1 lo agregamos. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar que arranque desde el formulario que se ha convertido en un servicio, pero acá no estamos obteniendo eso. Así que vamos a hacer lo siguiente.
Primero vamos a crear este formulario. Voy a poner for, pero ahora convertido como servicio. Y vamos a acceder al host que tenemos allá arriba. Recuerden que host puede acceder a todo nuestro entorno de configuración. Y justamente ahí adentro tenemos los servicios, punto, y vamos a obtener a un servicio de esta manera que está dentro de esa lista. Por ejemplo, nuestro formulario. Como está acá, entonces sí vamos a poder obtener. Voy a poner acá punto y coma y listo. Ahora, este for service voy a decir que sea el formulario el cual arranque. De esta manera. Vamos a ejecutar ahora el proyecto para ver qué tal está. Y bueno, tengo acá un problema. Vamos a ver el detalle. Y me dice que no ha sido capaz de resolver el servicio de la conexión. Entonces, vamos a volver acá en lo que es en los servicios de repositorio. Como pueden ver, agregamos el servicio de medida repository. Pero este medida repository, si entramos, estamos inyectando nuestra conexión. Entonces, también necesitamos inyectar nuestra conexión. Voy a poner service. Y como solamente queremos una instancia de conexión, vamos a poner de manera singleton. Vamos a poner nuestra clase conexión, punto y coma y listo. Entonces ya se ha agregado dentro de las dependencias de repositorios. Vamos a ejecutar ahora el proyecto. Muy bien, entonces este de acá es el método donde carga el formulario, quiere decir que sí funciona. Vamos a presionar F10 para ejecutar la siguiente línea, porque el punto de depuración se ha detenido justo acá arriba. Y vamos a darle F10 porque ahí se está ejecutando el método. Vamos a desplegar lo que es lista y vemos que tenemos dos resultados, que son nuestras listas de medidas. El primero que es unidad y el siguiente que es kilogramo. Muy bien, entonces ya sabemos y hemos confirmado que recuperamos valor de nuestra base de datos. Bueno, esto simplemente le doy a continuar y acá está nuestro formulario. Entonces ya podemos trabajar. Ya sabemos que todo está funcionando bien. Voy a terminar esto y voy a quitar el punto de depuración. Y bueno, esto de acá ya podemos remover si desean, ya que no vamos a trabajar con formulario 1. Y voy a eliminar el lacing. Y listo, ya está tal y como estaba antes. Entonces vamos a iniciar con el diseño de nuestros formularios. Lo primero que vamos a hacer acá es crear una carpeta de formularios dentro de presentación. Agregamos una nueva carpeta, vamos a poner acá formularios. Y dentro de formularios vamos a agregar nuestro formulario Windows Form. Y le vamos a llamar con el nombre de FRM categoría. Listo, muy bien, entonces vamos a iniciar acá con lo que es el diseño de nuestra interfaz. Vamos a ir acá a la pestaña de propiedades y bueno, si no tienen simplemente dan acá en ver. Y vamos a ir acá a lo que es la opción de propiedades que está acá abajo, ventana de propiedades. Y listo. Entonces si es que por algún motivo no aparece estas opciones, no se ve nada, entonces simplemente cierran el visual y vuelven a abrir. Eso soluciona, igual que el cuadro de herramientas, que a veces no aparece nada acá, simplemente cierran y listo. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a seleccionar el formulario, acá tenemos nuestra ventana de propiedades y vamos a darle un diseño. Lo primero que vamos a hacer acá es cambiarle el borde, así que vamos a ir acá a la opción de For Border Styled. De igual forma voy a poner una imagen para que se puedan guiar. Vamos a cambiar acá que sea none, que no tenga ningún border. Vamos a poner a continuación la posición al iniciar el formulario con Start Position y vamos a cambiar que sea en el centro de la pantalla. Lo siguiente que vamos a poner es el ancho o bueno el tamaño de nuestro formulario en la propiedad size y vamos a decir que sea 764. De ancho y de alto va a ser 407. Entonces esta es la medida en la cual vamos a trabajar nuestros formularios. A continuación vamos a ir acá en cuadro de herramientas. De igual forma, si es que no tienen esta opción, van en la pestaña ver y van a la opción de cuadro de herramientas y va a aparecer ya aquí.
Vamos a trabajar con los controles necesarios. Así que vamos a iniciar con los tab, ya que vamos a tener múltiples pantallas en las cuales vamos a listar, vamos a crear uno nuevo y editar la categoría. Así que la opción sería el tab, que viene a ser tab control. Lo arrastramos y lo pegamos acá en el formulario. Este de acá también tiene lo que es estilos que le vamos a dar. Podemos seleccionar nuestro tab y vamos a ir acá en la parte de propiedades. Cada vez que nosotros seleccionamos diferentes controles, las propiedades van cambiando al respecto al controlador que hemos seleccionado. Bien, entonces vamos a darle estilos. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre, que es como un ID al control, y le voy a poner con el nombre de tab control main. Vamos a cambiar también lo que es el tipo de size mode. Vamos a poner acá que sea fixed. Y también vamos a poner el tamaño de los ítems en la propiedad item size, ya que son estos de acá. Entonces vamos a poner que de largo sea de 80 y de alto sea 20. De esta manera. A continuación vamos a darle un tamaño en nuestro tab y vamos a ir a la opción de size que va a estar aquí abajo. 740 de ancho y 344 de alto. Entonces simplemente vamos a ajustar para que quede en el centro, de esta manera, un poco más abajo. Así de esta manera. Y bien, ya lo tenemos. Aquí arriba vamos a agregar otro label. Vamos a ir acá en label, arrastramos. Y lo vamos a centrar justo ahí en el centro. Y vamos a cambiar la propiedad en texto. Como este de acá va a estar dentro de inventario, vamos a poner inventario, categoría. Para tener una idea a qué menú hemos accedido, que está dentro de inventario y estamos dentro de categoría. Bien, entonces estas son las tabulaciones que tenemos, así que vamos a trabajar en cada uno de ellos. El primero que va a ser tab lista, así que vamos a cambiar primero el nombre. Seleccionamos aquí abajo y vamos a cambiar el nombre que diga lista. Vamos a ir acá al siguiente presionando y luego seleccionamos aquí abajo que accedemos al tab y vamos a poner acá nuevo. Me olvidaba que acá en lista vamos a cambiar el nombre que va a decir tab. Déjenme buscar acá el nombre. Este va a ser tab lista. Y este siguiente seleccionamos aquí abajo. Propiedad name. Vamos a poner acá tab nuevo. Y necesitamos un tab más, así que vamos a agregar acá. Agregar una pestaña más. Y vamos a seleccionar justo aquí abajo. El nombre va a ser editar. Y vamos a ir a la propiedad name, así que vamos a cambiar. Que es tab editar. De esa forma vamos a poder identificar. El primero es tab main, tab lista, tab nuevo y tab editar. Entonces vamos a continuar acá en lista. Primero voy a lo que es agregar algunos controles como el botón. Que lo voy a poner justo aquí. Para poder crear una nueva categoría. Luego viene a ser un text box. Que es para poder ingresar registros o algún valor. Y este botón voy a copiar con control C y voy a pegar. Bueno, acá se ha saturado un poco. Vamos a esperar, listo. Y voy a ponerlo justo acá. Bien, entonces vamos a iniciar con el diseño de los botones. Bueno, voy a eliminar para no estar haciendo nuevamente el diseño. Voy a seleccionar el botón y vamos a ir a lo que son sus propiedades para este botón de aquí. Seleccionamos y vamos a ir a la propiedad primero que es Flat Style. Y vamos a cambiar acá en tipo Flat. Y vamos a ir en la parte del cursor. Que cuando pase el cursor tiene que ser una mano que es el hand.
Y luego vamos a utilizar también colores, pero eso luego lo vamos a ver. El texto vamos a cambiar. Bueno, acá ya está el name, así que vamos a poner acá btn nuevo. Y el texto está acá, el cual va a indicar para poder crear uno nuevo. Entonces voy a copiar esto, control C, control V, y lo voy a pegar justo acá. Entonces vamos a cambiar acá. Va a ser el texto de buscar. Y en la propiedad name va a ser btn buscar. Muy bien, entonces esta caja de texto voy a ampliar un poco más y va a tener la propiedad simplemente del name, el cual vamos a cambiar textbox. Voy a poner acá buscar. A continuación vamos a utilizar un contenedor. Bueno, no viene a ser contenedor, sino datos. Y vamos a arrastrar este data grid view. Lo arrastramos y lo vamos a poner aquí. Vamos a darle justo la medida que nos parezca. Yo voy a utilizar este de aquí. Voy a poner un poco más abajo. Y listo, entonces quedaría de esta forma nuestro formulario. O bueno, nuestra vista de lista, donde se van a cargar todas las categorías. Bien, entonces ahora vamos a pasar lo que es al estilo de nuevo, donde vamos a agregar una nueva categoría. Entonces vamos a arrastrar acá primero un label. Y vamos a cambiar la propiedad text y le voy a poner acá nombre, ¿no? Que va a ser el nombre de la categoría con 2 puntos. Voy a ponerlo un poco más aquí y listo. Luego vamos a utilizar el textbox para poder ingresar el nombre de la categoría. Lo voy a poner justo acá y lo voy a poner hasta el máximo. Vamos a cambiar la propiedad name. Textbox, que es el alias. Y voy a poner nombre, haciendo referencia al tab nuevo, ya que vamos a tener un nombre también para editar. Voy a copiar este label y lo voy a pegar aquí abajo. Y vamos a cambiar lo que es la propiedad text. Y voy a utilizar acá medida, para indicar a qué medida le pertenece. Así que para seleccionar medida vamos a utilizar un combo box, arrastramos y lo vamos a ubicar de esta manera y también hasta el final. Ahora, de acuerdo a la apariencia, pues vamos a cambiar en Flat Style y le vamos a poner como pop-up. Bueno, acá me equivoqué, no es aquí, sino esto lo dejamos como estándar y es acá en Drop Down Style. Le vamos a poner como Drop Down List para no modificar ningún valor. Y en la propiedad de cursor vamos a poner también una manito cuando pase el cursor. Muy bien. Vamos a regresar a lista y vamos a copiar este botón nuevo y lo vamos a pegar acá. Voy a pegar aquí. Otra vez voy a copiar y pegar y lo voy a poner justo acá. Entonces vamos a cambiarle acá algunos atributos. Por ejemplo, en nuevo, el texto va a decir volver. Y en la propiedad name, btn, volver, pero ¿en qué etapa está? En nuevo. Y acá vamos a cambiarle la propiedad text, que va a decir guardar. Y acá lo que es en for color, lo que vamos a hacer es cambiar con control A, vamos a seleccionar, borramos y voy a cambiar el color. Va a ser 30, 90 y 195. Enter y listo, ya hemos cambiado el color. Necesito cambiar también la propiedad name, btn. Y acá va a ser guardar, pero del tab nuevo. Muy bien, entonces ya hemos terminado lista y nuevo, la interfaz de cómo se va a agregar. Vamos a ir ahora en editar. Así que para ello vamos a copiar todo esto. Seleccionamos el label con control manteniendo presionado. Seleccionamos la caja de texto, el label. Recuerden todo con control presionado y haciendo clic a los controles. Volver y guardar. Copiamos esto, control C. Vamos a ir al tab de editar y lo vamos a pegar acá.
Bien, entonces vamos a ver que tenemos aquí nuestros controles. Pero vamos a tener que renombrar a cada uno. Por ejemplo, este textbox ya ha cambiado. Va a ser textb, nombre, pero del tab editar. Para medida también. Esto va a tener el nombre de cbb, el alias primero. Y luego va a ser medida editar. Quiero ver qué nombre le puse acá en nuevo. No le puse. Voy a poner cbb, medida, nuevo. Regresamos acá en editar. Y vamos a copiar estos dos y lo vamos a duplicar. Entonces, acá necesitamos lo que es para mostrar si está habilitado o no la categoría. Cambiamos solamente el texto, habilitado. Y nuestro combo box vamos a cambiar el nombre. CBB habilitado. Esto no es necesario poner editar o nuevo porque solo existe acá en editar. Así que vamos a poner CBB habilitado. Y también nos faltaría acá en nuestro botón de volver. Vamos a poner acá btn en volver editar. Y en guardar va a ser btn guardar editar. Bien, ya hemos terminado el diseño, así que vamos a hacer que arranque desde este formulario nuestro proyecto. Voy a ocultar esto. Vamos a ir nuevamente a explorador de soluciones. Yo lo tengo acá, posiblemente ustedes lo tengan de esta manera. Así, de esa forma ustedes pueden ver las propiedades acá abajo y el explorador de soluciones acá arriba. Pero a mí me gusta tener acá separado en otra pestaña para así poder cambiar y tener más vista de lo que tengo en explorador y en propiedades. Bien, entonces vamos a ir acá en program.cs y así como hemos dicho que vamos a arrancar del formulario 1, vamos a cambiar esto, va a ser frm categoría. Voy a poner acá frm categoría. No existe porque está en otra carpeta. Agregamos la referencia, como pueden ver acá está. Y ahora ya no tenemos problemas. Copiamos esto y lo vamos a pegar acá. Vamos a ejecutar el proyecto con la esperanza de que nos muestre nuestro formulario de categoría. Vamos a darle su tiempo. Y como pueden ver acá está nuestro formulario de categoría. Tenemos lista, nuevo, editar. Es un formulario muy básico y también tiene una buena vista. Bien, entonces vamos a empezar con el diseño. Primero vamos a ir con la parte para poder listar, luego para nuevo, luego para editar. De esa manera. Vamos a cerrar el program y vamos a cerrar todas las pestañas. Vamos a ir a categoría y vamos a darle doble clic acá a nuestro formulario, justo aquí, para ir al evento de load. Entonces lo primero que voy a hacer acá es insertar algún registro en mi tabla de categorías. Porque si vemos acá, no tiene ningún valor, así que voy a poner un inserinto a categoría, el nombre, medida y activo no. Voy a insertar el siguiente valor, que viene a ser accesorios, medida 1, ejecutamos, seleccionamos categoría, disculpen es este de acá y ahí está. Si nosotros ejecutamos el método de lista, solamente voy a ejecutar todo esto. Ahí tenemos nuestro resultado. Bien, entonces ya tenemos información para listar en nuestro Data Grid View. Así que vamos a ir al formulario y me olvidé cambiarle acá el nombre. Vamos a ir a propiedades y vamos a utilizar lo que es la propiedad name. Voy a poner dgv, categorías. Muy bien, entonces volvemos al código del formulario acá en el load y vamos a hacer referencia a todos los servicios que vamos a trabajar aquí. Primero vamos a utilizar read only para medida service con el nombre de medida service. Luego es categoría
service, cambio el nombre acá. Y acá dentro del constructor, bueno, acá ya me ayuda con categoría, pero no me ayudó con lo que es el tema de la medida. Así que voy a copiar y voy a hacer esto manualmente. Y acá voy a agregarle el valor a mi variable. Muy bien, entonces ya tenemos acá los servicios. Y vamos a cargar acá en el load. Luego lo vamos a hacer en otro método, pero vamos a iniciar acá en el load. Así que lo primero que vamos a hacer es obtener mi lista de categorías. Lista categorías. Y vamos a hacer el llamado await, porque nuestro método es asíncrono y está en categoría service. Lista. Y por defecto, si no le pasamos ningún valor, recibe vacío, pero voy a poner acá igual forma el texto vacío. Y ahora, dentro de mi Data Grid View de GV, categorías, Data Source, vamos a pasarle nuestra lista de categorías. Y esto ya debería funcionar. Voy a poner acá en presentación para ejecutar el proyecto. Y muy bien, como pueden ver, acá ya está nuestra lista. Inclusive acá vamos a ver que tenemos algunos errores porque estamos pasándole tal y como está nuestra lista. Y por eso se muestra acá, porque medida es un objeto, entonces muestra así. Entonces esto de acá no nos ayuda. Vamos a cambiar la forma en cómo nosotros vamos a visualizar lo que es en nuestro Data Grid View. Para ello vamos a utilizar una clase en la cual nosotros vamos a definir qué campos se van a mostrar y qué campos no. Así que vamos a crear una carpeta en la cual vamos a almacenar toda esa nueva vista que se debería ver en nuestro Data Grid View. Para ello vamos a ir acá en Explorador, vamos a regresar en Presentación, clic derecho, agregamos una nueva carpeta y le vamos a llamar como View Models. Clic derecho, agregamos una clase, se va a llamar categoría View Model y listo. Esto lo vamos a convertir en público. Y acá vamos a poner las propiedades que deseamos que se visualice en nuestro Data Grid View. Por ejemplo, vamos a necesitar lo que es, bueno, voy a poner acá simplemente prop y voy a cambiar el nombre que es ID categoría. No se va a visualizar, pero lo necesitamos para hacer operaciones. Y bueno, no sé qué he agregado, acá es prop. Este es un string y acá es nombre de la categoría. Duplico esto. Unos cuantos más. El siguiente viene a ser el ID de medida. El siguiente viene a ser el nombre de la medida. Como pueden ver, todo lo estoy seteando acá, dentro de la misma clase. Acá vamos a poner activo. Esto es un entero para saber si la categoría está activa o no. Y el siguiente es como algo de referencia a habilitado. Acá vamos a poner el texto de sí o no en base al valor de activo, ya que es 1 y 0 y eso no vamos a mostrar ahí en el Data Grid View. Necesitamos mostrar un sí o no, que va a ser habilitado. Guardamos los cambios. Vamos a regresar acá a nuestra lista. Y lo que vamos a hacer acá es trabajar en cómo se va a ver esa vista. Vamos a crear otra variable que vamos a llamar lista viewModel. Y vamos a hacer el llamado a nuestra lista de categorías, punto, y vamos a seleccionar la forma de cómo queremos obtener los resultados. Vamos a acceder a cada uno de los ítems, poniendo ítem, la flecha, y vamos a crear una nueva categoría viewModel, de esta manera. Entonces voy a poner acá punto y coma para cerrar. Y acá voy a llamar cada uno de nuestras propiedades. Primero ID categoría, que va a obtener de ítem ID categoría. Luego es nombre, que vamos a obtener ítem.nombre. Ítem es cada uno de los elementos que existe dentro de lista categorías. Y bueno, esto de acá, ID medida que estoy llamando primero, son las propiedades que existen dentro de categoría viewModel. Acá item.ref.id medida, ya que dentro del objeto encontramos el ID de medida. Luego es el nombre de la medida, item.refMedida.nombre.
luego activo, ítem.activo, luego lo que es habilitado, donde estamos diciendo ítem.activo, si es igual a 1, entonces retornar el texto sí. Caso contrario, el texto no. Ahora, este lista viewModel lo vamos a pasar en vez de nuestra lista de categorías. Solo que acá me faltó, todo esto se va a convertir en un toList. Entonces vamos a ver qué sucede ahora. Como pueden ver, ya tenemos otra interfaz que se muestra acá en nuestra grilla. Ya tenemos el nombre, la medida y el habilitado, cosa que antes se mostraba totalmente diferente, solo que ahora la estructura es en base a nuestra lista de categoría viewModel. Ya no este de aquí, sino este de aquí. Es una lista, por eso está acá con el toList. Y esta lista lo pasamos aquí en el dato de origen de nuestra grilla. Y tenemos este resultado. Ahora, pero queremos ocultar, por ejemplo, este ID medida, ID categoría y este activo. Así que para ello vamos a poner dgv categorías punto columns. ¿Y cuál era la columna que vamos a ocultar? Viene a ser ID categoría punto visible y vamos a poner false. Y así vamos a duplicar dos más porque es ID medida. Luego es activo. Ejecutamos otra vez. Y listo. Solo tenemos las columnas que necesitamos. Bien, entonces vamos a darle ahora un diseño, pero antes voy a separar este método de acá, ya que todo esto lo vamos a cortar y lo vamos a poner en un método aquí arriba, que va a ser privado, va a ser asíncrono y va a devolver una tarea simplemente y se va a llamar mostrar categorías. Entonces acá voy a poner el texto, string buscar, que es el parámetro, pego lo que había cortado anteriormente y lo voy a poner acá como buscar. Y entonces acá en el load lo que voy a hacer simplemente es llamar a mi método mostrar categorías. Y bueno, a ver qué me está pasando acá. Buscar, bueno, acá vamos a pasarle un valor vacío. Aunque no debería mostrarnos, así que voy a poner acá por defecto que sea vacío para evitar poner esto. Si ejecutamos ahora, solo hemos separado, así que no hay ningún problema. Tenemos el mismo resultado. Bien, voy a terminar esto. Y ya hemos terminado con la parte de obtener los resultados. Y ahora vamos a desarrollar la parte de diseño porque nuestro data grid no tiene ningún diseño. Vamos a diseñar acá primero dentro de load. Luego lo vamos a cambiar, o sea, lo vamos a separar en otra clase, ya que este mismo estilo lo vamos a aplicar en todos los data grid view que vamos a tener dentro del sistema. Entonces, si yo escribo acá el diseño, van a ser como, bueno, van a ser muchas líneas en realidad. Entonces no quiero estar copiando todo ese grupo de líneas y utilizándolo en todas las clases o en todos los formularios que vamos a desarrollar dentro del sistema. Entonces voy a tener solo una clase donde esté únicamente los diseños y de ahí voy a hacer que los tome todos los grids en cada formulario que yo tenga. Así que vamos a empezar. No se preocupen, el diseño es extenso, pero les voy a compartir la clase final para que ustedes solamente tengan que copiar y pegar todo el diseño. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El diseño lo vamos a hacer por tanto las columnas, las filas, modo de selección y todo. Así que voy a copiar y pegar, pero les voy a explicar cada uno de ellos. Bien, entonces voy a copiar el primer grupo y además voy a cambiar el nombre, que va a ser un DGV acá. O no me recuerdo cómo le... bueno, acá está. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Bien, ya no tenemos problemas. Lo primero que hemos definido acá es que la posibilidad de que los usuarios puedan agregar filas que por defecto tienen la grilla esté deshabilitado.
La posibilidad de que el usuario pueda eliminar las filas también deshabilitado. Bueno, en realidad, si nosotros leemos esto o traducimos al español, nos queda claro qué es lo que estamos habilitando y deshabilitando, así que no hay mucha lógica o muchas cosas para explicar. Acá dice, vamos a permitir que el usuario pueda cambiar el alto, el ancho, ¿no? de las columnas. Le voy a decir que sí. Permitir al usuario que puedan también cambiar el alto y ancho de las filas. Eso le voy a decir que no. Permitir que pueda ordenar las columnas. Le voy a decir que no. Claro, si ustedes creen que alguno de ellos no les parece, pues simplemente le cambian los valores. Luego vamos a ir en la parte de las columnas y también el modo de selección. Voy a cambiar esto. Primero estoy diciendo que en el tema del estilo del borde de las columnas va a ser tipo single. Luego, la forma de selección de las grillas es que actualmente se puede seleccionar por celdas que tiene la grilla. Pues le estoy diciendo que pueda seleccionar toda una fila completa, no uno por uno de las celdas, sino toda la fila. Bien, lo siguiente que voy a decir es que podamos deshabilitar la opción del multiselect, que no pueda seleccionar múltiples filas, sino solo uno. De esa forma vamos a obtener, más adelante ya que vamos a editar una categoría, solo vamos a poder editar esa fila que ha sido seleccionada, ya que si selecciona muchos, entonces vamos a tener conflictos. Lo siguiente que vamos a hacer es la posibilidad del estilo de las filas en las cabeceras esté deshabilitado. Voy a copiar esto y lo voy a pegar. Lo siguiente que voy a hacer es que los datos solamente sean de lectura, o sea que no pueda modificar ningún dato que está dentro de la grilla, ya que por defecto la grilla permite modificar. Luego simplemente estoy definiendo el color de fondo que tiene la grilla, que es blanco. Y por último voy a darle estilos a la forma de selección de las columnas. Cada vez que nosotros seleccionamos una fila, las columnas se van cambiando de estilo. Entonces, por defecto estoy diciendo que siempre tenga un estilo definido. Un color que es un tipo morado. Este es el código. Al momento de seleccionar también que no cambie el color y el for color es que sea blanco. Vamos a ver hasta el momento cómo está quedando. Entonces, hasta el momento tenemos así. Nos falta todavía aplicar más cambios. Porque este tema de acá, de los estilos que le estamos dando más adelante, tenemos que deshabilitar los estilos por defecto que tiene para poder utilizar nuestros propios estilos. Así que voy a seguir diseñando. Ahora, así como le decimos estilos para las cabeceras, que son las columnas, también vamos a decirle estilos para las filas. Simplemente repitiendo el patrón de cuando seleccione la fila, podemos ponerle este color que es un morado un poco menos intenso y lo que es el texto va a ser en negro. A continuación vamos a decirle que el alto de las columnas sea de 30. Voy a copiar eso ya que estamos trabajando con la grilla de categorías. Y por último, esto viene a ser el que nos va a habilitar los estilos. Estamos diciendo que los estilos por defecto que tiene la grilla lo vamos a deshabilitar para que pueda tomar en cuenta todos nuestros estilos. Como último vamos a decirle que la grilla le permita cambiar el alto y el ancho. Solamente para lo que es las cabeceras. Vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo está quedando. Y entonces tenemos de esta forma, ¿no? Que la cabecera, las columnas están de un color más fuerte, el morado, podríamos decir. Y al momento de seleccionar, bueno, como tenemos uno, solamente nos aparece esto, pero está en un morado menos intenso. Bien, entonces también nos falta acá agregar un botoncillo para poder editar y que nos redirija a la ventana o pestaña de editar. Y este nuevo, bueno, lo vamos a desarrollar luego. Pero primero vamos a terminar con nuestra grilla. Entonces, para desarrollar ese botón, vamos a dar acá unas líneas más abajo. Entonces, vamos a crear un tipo que se llama DataGridViewButton.
Así que var, vamos a declarar nuestro botón btn editar column. Y este va a ser un tipo data grid view button column. Es específicamente para las grillas. Así que vamos a decirle que a este botón, bueno, voy a copiar para no tener muchos problemas, punto en la propiedad de texto. Vamos a decir que sea editar. Nuevamente repetimos este botón, punto el nombre, la identificación de este botón, o al menos de la columna, porque al final es una columna, no es un botón único. Como valor va a tener esta columna que va a decir columna acción, ya que dentro de ahí también podemos agregar el botón de eliminar y editar. Ahora en la parte de la cabecera y de text, pues pueden ponerle algún nombre. Yo le voy a dejar vacío para no tener problemas. Para mantener el diseño, o si no pueden incluso poner acción, pero yo lo voy a dejar así. Luego btn editar column punto use column. Vamos a decir que utilice también este texto como el valor del botón, como true. btn editar column punto, vamos a establecerle un ancho fijo de 50. Y para que nos haga caso, porque si nosotros le ponemos así ancho fijo netamente de 50, no nos va a hacer caso. Entonces tenemos que habilitar una opción, justo esto, pero punto display cells. Muy bien. Y al finalizar, como todo esto es un botón, solemos crear el botón, pero no le hemos agregado acá. Vamos a agregar a la grilla, punto agregar. Y este de acá viene a ser simplemente el columns, acá me estoy equivocando, punto columns, ya que es una columna. Columns.add y agregamos el botoncillo. Vamos a simplemente a correr el proyecto. Y acá, bueno, se ha puesto en la parte final. Si simplemente quieren que se ponga en la parte inicial, movemos el botón. Y antes de mostrar categoría, deberíamos poner acá. Muy bien, entonces vamos a ver los resultados. Ahí está, el botón está al inicio. Entonces como que se va cargando primero lo que hemos definido y al final ya los datos. Ahora también hay una característica que para que tome todo el ancho de la grilla. Y este de acá es solamente para de categorías, ya que más adelante en las demás grillas no lo vamos a utilizar. Vamos a poner acá el DGV, categorías, punto autosize, columns mode. Este va a ser igual a fill. Vamos a correr nuevamente el proyecto. Y como pueden ver, ahí está. Bien, entonces este botón editar debería redirigirnos acá para poner nuevo también aquí. Y este buscar debería limpiarnos, o bueno, obtener los resultados de acuerdo a la búsqueda que habíamos hecho acá. Muy bien, entonces ahora estos estilos, como le dije, no deseo tenerlos aquí, netamente aquí dentro de mi formulario, sino los quiero mandar hacia otro lado. Porque estos estilos voy a necesitar en todas las grillas que voy a estar desarrollando en mis formularios. Entonces no quiero repetir nuevamente todo este código, ya que va a ser lo mismo para todos. Así que vamos a crear una clase que contenga todo esto y decirle a nuestra grilla que obtenga todo eso directamente. Vamos a hacer como decimos antes con método de extensión, ya que nos va a ayudar esto. Si pasamos acá lo que es el cursor, vamos a ver que este de aquí es un tipo Data Grid View. Entonces vamos a entrar al Data Grid View. Vamos a darle su tiempo ahí para que pueda cargar. Bien, entonces dentro del Data Grid View vemos que es una clase en realidad. Es una clase que está heredando el control y esto. Pero este Data Grid View tiene diferentes propiedades y también a la vez métodos. Entonces, a lo largo de todo esto de acá, vamos a decir, por ejemplo, estos son los métodos.
Vamos a crear un método, así también como lo llamamos antes, Pepito, que lo que hacía era ayudarnos con los servicios. Vamos a crear acá un método que diga implementar estilos. Pero acá directamente en esta clase no podemos agregar ese método. Entonces vamos a hacer nuestro método de extensión. Dentro de presentación vamos a crear una nueva carpeta. Y esta carpeta le vamos a llamar utilidades. Vamos a agregar una nueva clase. Y como es una customización a nuestra data grilla, vamos a ponerle como el nombre custom data grid views. Enter. Y ahora vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es borrar todo esto, no nos sirve. Y esto de acá vamos a convertirlo en estático. Y ahora acá vamos a crear nuestro método. Voy a poner public static. Ya saben que para crear un método de extensión siempre debemos trabajar con estático. Y vamos a poner el nombre implementar configuración. Bien, voy a abrir acá las llaves y dentro de los paréntesis voy a poner this para llamar a la clase DataGridView. Y lo voy a llamar DataGrid. Y a continuación vamos a necesitar el texto del botón que vamos a agregar. Texto en botón, ya que podemos agregar, editar o eliminar. Y bueno, acá simplemente vamos a mover todo lo que hemos desarrollado, que viene a ser todo esto. Hasta aquí. El field lo voy a dejar ya que esto solo es una característica única para este formulario. Y lo voy a mover acá. Ahora, esta grilla obviamente acá no existe, entonces voy a reemplazar simplemente acá. Pueden hacer con control F y poner acá la opción. Acá hay un desplegable, ponen lo que quieren buscar y lo que quieren reemplazar. Vamos a usar esta técnica. Y bueno, importante, acá es poner el documento actual. Entonces acá voy a poner DataGrid. Entonces todo lo que encuentre simplemente lo va a reemplazar. Muy bien, entonces ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer acá es para nuestro botón. Nos falta definir esto. Pero vamos a hacer una validación aquí. Vamos a decir si es que texto en botón es diferente de vacío. Porque quizás podemos enviarle nada, entonces no queremos que se cree ningún botón. Así que vamos a mover todo esto de acá. Lo cortamos. Y vamos a mover, bueno, esta era la parte del diseño, me confundí. Vamos a ir acá en Custom. Y lo vamos a pegar acá. Y en vez de esta grilla de categorías es DataGrid porque es uno genérico, o sea acá estamos implementando este método dentro de la grilla. Muy bien, entonces ha sido agregado. Guardamos los cambios y ahora miren. Esto de acá lo vamos a poner justo en la parte superior para no tener problemas con lo que es el momento de agregar el botón. Así que voy a poner acá DGV categorías punto y llamamos al método que hemos creado, que se llama implementar, pero creo que algo nos faltó acá. O bueno, simplemente no hemos hecho referencia a la carpeta, así que vamos a poner acá using. Nuestro proyecto se llama svpresentación.utilidades. Y ahora sí. Punto implementar configuración y listo. Entonces, si no le ponemos ningún texto, no va a crear ningún botón. Así que vamos a poner acá editar. Y bueno, si quieren hacer una prueba, vamos a ponerle editar XD. Pero bueno, creo que por el ancho del botón no va a mostrar el XD. Y ahora vamos a ejecutar. Bien, entonces se muestra el botón y también los estilos, pero no es el texto que yo puse, porque acá me faltó que es el texto. Por defecto está editar, esto es muy importante, así que voy a poner btn editar column. No, bueno, no se llamaba así, se llamaba de esta manera.
texto en botón, ejecutamos nuevamente el proyecto. Y listo, ahí tenemos nuestro botón, entonces vamos a cambiar. Entonces, como pudieron ver, simplemente llamamos al método, entonces aplicamos directamente ya los estilos y no tenemos que estar acá editando o, claro, ¿no? Codificando todos los estilos nuevamente. Entonces simplemente llamamos a ese método y se va a agregar en todos. Bien, vamos a dejarlo en este orden. Y ahora a continuación voy a ejecutar el proyecto. Lo que voy a hacer acá es rellenar lo que es mi medida y editar también acá. Necesito modificar para poder acá implementar los valores de medida y también medida de editar de nuevo y editar. Y también el habilitado. Recordemos que esto de aquí es un combo box y va a tener opciones. Una primera opción y otra primera opción. En este caso acá sería sí y acá sería un no. Estamos hablando en el caso de habilitar. Luego en medida, bueno, eso va a venir de la base de datos. Pero cada uno de estos valores o cada uno de estos ítems van a ser en realidad clases. ¿Por qué clases? Porque eso me facilita que al momento de yo marcar el sí o el no, pueda obtener el valor como si fuera una clase. Y mi clase va a tener dos propiedades. Va a tener una propiedad text y una propiedad value. Como si fuera un HTML, ¿no? Un HTML en el combo box tiene esto. Entonces, el text es lo que se muestra aquí. Y el value es lo que no vemos, es la parte interna. Entonces, mi clase va a tener esas dos propiedades. Uno para mostrar y otro para como valor interno. Así que vamos a crear esa clase. Vamos a hacer dentro de la carpeta utilidades agregar una nueva carpeta. Lo vamos a llamar como objeto, ya que eso es en realidad. O bueno, si queremos crear más objetos. Y vamos a agregar una clase acá que se llame opción del combo. Bien, entonces para esta clase vamos a agregarle simplemente dos propiedades. El primero es el texto y el siguiente, bueno, lo voy a dejar en entero, es el valor, que es el ID, ¿no? Vamos a borrar todo esto, no nos sirve. Importante esto poner como público. Borramos. Y ahora vamos a rellenar de manera de ejemplo primero nuestro combo de habilitado, ya que así lo vamos a entender. Vamos a llamar opción combo, que va a ser un array. Y voy a ponerle con el nombre ítems habilitado. Vamos a crear un array y vamos a definir acá los valores. Bueno, acá voy a poner punto y coma para no tener problemas. Y acá voy a crear el primer elemento de este array, que es una opción combo. Y voy a ir a su propiedad texto, que le voy a decir que sea sí. El siguiente, el valor, que va a ser igual a 1. Esto duplico. El siguiente va a ser no. Y este va a ser 0. Y ahora vamos a agregar estos ítems dentro de mi combo box, que se llama cbb habilitado punto. Y voy a poner ítems agregar de manera de rango. Muy bien, entonces, ¿cómo definimos qué es lo que se va a mostrar y qué es lo que no se va a mostrar? Pues tenemos que hacer esto. Bueno, acá me confundí. Puse una llave. Aquí lo que vamos a hacer es a nuestro combo punto display member. Vamos a decir que se muestre el texto. Bueno, acá se ha malogrado lo que es el tema de la indentación. Control KD para que se arregle. Y luego voy a utilizar cbb habilitado punto para que sea cuál es el valor. Entonces acá voy separando. Aquí voy a poner punto y coma. El valor es este. Voy a copiar y voy a pegar. Entonces, primero agrego los ítems. Y luego le voy a decir cuál es lo que tienes que mostrar
O sea, va a mostrar el sí y el no. ¿Y cuál es lo que tienes que guardar como valor? Es el 1 y el 0. Muy bien, entonces por defecto al final le voy a decir que siempre se seleccione el primero, el índice 0. Bien, entonces esto ya sería. Simplemente voy a ejecutar acá. Vamos a ir acá en editar porque un nuevo no hay habilitado. Acá está. Y como pueden ver, aquí ya tengo lo que yo esperaba. Internamente cada vez que seleccionamos, pues simplemente vamos a obtener el objeto opción combo. Y bueno, lo que vamos a hacer también es, como todo esto lo vamos a ver en todos los desplegables, en todos los combos dentro del proyecto. Al igual que hicimos un custom para la grilla, vamos a hacer un custom también para el combo box, para ahorrarnos todo el tema del diseño. También además que vamos a hacer otros métodos más. Así que vamos a ir acá en utilidades, clic derecho, agregamos una nueva clase, custom, combo box. Todo esto lo eliminamos. Public, static, ya sabemos, vamos a hacer lo que es método de extensión. Public, static, void, un método. Y se va a llamar insertar items. Entonces, este método, ¿a dónde quiero extender? Quiero hacer la extensión en el tipo combo box, que al final es una clase. Combo, lo vamos a poner el nombre así. Y vamos a recibir un array de ítems que es del tipo combo, opción combo. Bueno, entonces acá simplemente vamos a cortar todo lo que hemos desarrollado aquí. Todo esto lo cortamos y lo vamos a pegar acá. Vamos a copiar el combo y la otra forma de simplemente borrar es simplemente mantener presionado el Alt y seleccionar todo lo que queremos y lo reemplazamos. Y ahora este ítems vamos a recibir así. Y listo, entonces esto ya sería todo. Regresamos. Acá están nuestros ítems. Entonces vamos a llamar a nuestro combo habilitado. Llamamos al método insertar ítems. Y le pasamos los ítems. Entonces todo esto, la magia ya ocurre en otro lado. Acá ya no nos interesa. Vamos a ejecutar para poder confirmar de que la implementación sigue siendo la misma. Bien, entonces estamos todo correcto. Lo siguiente que vamos a hacer ya es poder mostrar nuestras medidas en los respectivos combos. Así que para ello vamos a obtener nuestra lista de medidas haciendo uso de nuestra medida service.lista. Recuerden, esta medida service ya ha sido creada aquí arriba. Y ahora, ¿cómo convertimos este tipo de lista, que es una lista de este objeto medida, en un tipo array combo? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos primero a decir que nuestra lista medida, punto, vamos a seleccionar solo las únicas propiedades que nos interesan del ítem que tenga dentro de esta lista de medidas. Este ítem representa, bueno, como su nombre indica, a cada ítem de la lista. Y lo vamos a transformar en opción combo. Y en opción combo, pues llamamos simplemente nuevamente a la propiedad texto, ítem.nombre, que es el nombre de la medida. Y en valor vamos a poner ítem.id medida. Listo, entonces todo esto lo vamos a convertir en un array. Y el array, para finalizar, lo vamos a guardar en una variable llamada items, que bueno, par ya se convierte en lo que está recibiendo. Y bueno, acá simplemente vamos a llamar a nuestro combo medida nuevo primero, punto insertar items, y vamos a duplicar lo mismo para medida editar. Bien, vamos a correr el proyecto. Vamos a nuevo y tenemos ahí unidad,
y kilogramo. Editar también, unidad y kilogramo. Ambos son diferentes. Uno no dispara al otro. Bien, entonces ya estamos casi listos para terminar esta pestaña de lista y poder redirigir acá el nuevo acá para que únicamente ya nos encargamos de hacer los métodos de guardar y listo, nada más. Para terminar nos faltaría este buscar, que en realidad no es nada complicado. Vamos a ir a nuestro diseño y vamos a presionar este botón, doble clic, y ya estaríamos dentro del evento. Entonces acá simplemente hacemos el llamado a mostrar categorías y vamos a pasarle el texto del textbox buscar text. Simplemente esto. Entonces ahora cada vez que vamos a presionar ese botón, por ejemplo acá voy a poner, bueno, esto no existe, buscamos y no encuentra nada. Borramos, buscamos y devuelve todas las coincidencias, que bueno, es un texto vacío. Bien, entonces ya hemos terminado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es poder crear una nueva categoría. Simplemente presionando aquí en guardar. Pero primero necesitamos redirigir de este nuevo acá. Así que vamos a presionar este botón. No me recuerdo qué nombre le di. Creo que no le di un nombre. BTN nuevo. Voy a cambiarle. Ahora va a ser BTN nuevo lista. Y voy a presionar doble clic. Bien, entonces dentro de aquí vamos a redirigir al otro tab. Pero lo que voy a hacer primero es que en el otro tab vamos a limpiar las cajas de texto. Y acá viene a ser cbb medida nuevo punto. Vamos a establecer el index que sea igual a 0. Ya que quizás el usuario pudo cambiar. Y voy a poner acá textbox nombre nuevo punto para que sea la caja en la cual se active el focus para que pueda el usuario digitar. Y bueno, y ahora lo que me faltaría sería para que se pueda mostrar el tab siguiente. Así que para ello vamos a poner simplemente el tab control main, como se llama en realidad el tab que controla, bueno, que contiene todos los tabs. Y vamos a decir acá select tab que pueda redirigir al siguiente control. Bueno, lo vamos a obtener nuevamente del tab control main punto tab page. Y acá le vamos a pasar, podemos ponerle el índice o si no también podemos llamar al tab nuevo punto name, simplemente indicando el nombre. Bueno, aquí me confundí, no es select, sino es selected tab, que viene a ser este de acá. Bien, entonces vamos a guardar los cambios. Y cuando vamos acá en nuevo, pues cambia. Y acá, bueno, lo que nos queda simplemente es proceder a guardar lo que el usuario está ingresando. Bien, entonces vamos a desarrollar ese botón. Pero hay algo que yo quiero desarrollar, que es antes de continuar, es que voy a correr nuevamente el proyecto. Es que en realidad cuando le doy en nuevo, yo no quiero que se muestre los demás tabs, solamente quiero que exista el nuevo ahí dentro de las opciones de las pestañas, ¿no? Para que no pueda cambiar así a lista nuevamente, sino que el control sea estos botones. Si yo doy acá nuevo, luego presione volver y se redirija acá a lista. Entonces simplemente lo que voy a hacer esto es eliminar los demás tabs. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente vamos a hacer así de esta manera. Voy a decirle que tanto como a mi tab lista.parent, que el padre sea nulo, o sea que el tab lista ya lo elimine de nuestros tabs disponibles, como podrán ver acá. Presiono en nuevo y lista ya no existe, entonces queda nuevo. Editar también no quiero que se muestre, entonces voy a poner acá tab editar nulo. Entonces elimino a los demás para que solamente quede nuevo.
Y bueno, cuando doy en volver, aplicaría la misma lógica, ¿no? Deshabilitar los demás para que solamente se muestre el de lista. Pero la lógica de todo esto lo voy a hacer en un método acá arriba antes de mostrar categorías. Se va a llamar, bueno, primero va a ser public, va a ser un void, se va a mostrar tab. Y acá voy a recibir el texto del tab name que yo quiero que se muestre. Si yo quiero que se muestre lista, si quiero que se muestre editar o si quiero que se muestre el nuevo. Primero lo que voy a hacer es guardar todos los tab menús que yo tengo. Esto va a ser un nuevo array de tab page, que es el tipo de la clase de nuestros tabs. Voy a poner acá tab lista, tab menú. Bueno, este de acá no es, sino es tab nuevo y tab editar. Recordemos que cada uno de estos viene a ser lista, nuevo, acá incluso pueden ver acá, tab nuevo y tab editar. Cada uno tiene su nombre. Entonces cada uno le estoy guardando aquí. Y ahora lo que voy a hacer es definir quién se va a mostrar y quién no se va a mostrar. Y para ello, bueno, simplemente voy a poner acá un for each primero. Y voy a recorrer cada uno de los tabs que yo encuentro dentro de mi array de tabs. Bueno, acá se ha eliminado lo que es la última llave. Y listo, entonces dentro de este for each vamos a hacer una validación donde si el tab que estoy recorriendo, su propiedad name, es diferente al tab que yo deseo mostrar, entonces para este tab le voy a decir que el parent, que el padre, sea nulo. Pero caso contrario, vamos a decir que este tab vamos a asignarle el tab control main. Que bueno, básicamente es lo que hemos hecho abajo, pero simplemente lo estamos poniendo acá en un for each para que pueda recorrer cada uno de nuestros tabs. Y bueno, si no coinciden con el nombre que le estamos pasando, simplemente lo deshabilita en la propiedad de parent. Y bueno, y a los demás simplemente va a poner el tab para que solo sea el único. Entonces vamos a utilizar ahora este nuevo método que hemos creado. Voy a borrar todo esto. Y acá voy a llamar a mostrar tab, no es categoría. O bueno, ¿con qué nombre le puse? No me recuerdo. Mostrar. Ah, bueno, voy a agregarle una R más, voy a copiar. Y listo, muy bien. Entonces acá vamos a decir que el tab que se muestre sea el nuevo punto. Y le pasamos únicamente el nombre. Bien, entonces simplemente guardo los cambios. Ahora también lo que quiero hacer es que únicamente se muestre el listar cuando arranque el proyecto. Así que voy a poner acá mostrar tab y voy a pasarle el nombre que es tablista.name. Guardamos los cambios y vamos a ejecutar el proyecto. Como pueden ver, solo se muestra lista, le doy en nuevo y se muestra el tab nuevo. Ahora voy a presionar el botón volver para poder regresar y eso es lo que vamos a desarrollar justo ahora. Vamos a ir desarrollando paso a paso todo. Presionamos doble clic en volver. Voy a copiar esto. Y acá vamos a cambiar a lista. Bien, entonces ejecutamos nuevamente. Nuevo, volvemos. Volvemos, pero creo que sí, he activado el de editar, no el de nuevo. Así que bueno, también lo dejamos porque en editar también vamos a trabajar con la misma funcionalidad. Este es volver, lo voy a mover un poco más arriba. Y ya que es lo mismo, simplemente voy a copiar.
Presiono acá en nuevo y luego volver y ahí ya tenemos la funcionalidad. Bien, entonces vamos a trabajar con el botón de guardar para de una vez guardar la información. Regresamos. Presionamos acá el botón de guardar. Esperamos que cargue. Y listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es validar de que la caja de texto tenga algún valor, si no, no vamos a poder guardar nada. Vamos a poner el trim, que lo único que va a hacer es poder eliminar los espacios vacíos al final y al inicio del texto. Y le decimos, si es que es vacío, pues que nos muestre un mensajito. Voy a decir que me muestre. Bueno, voy a poner acá adentro. Y acaba de decir el mensaje de debe ingresar el nombre. Bien, entonces ponemos un return para que todo el código de abajo ya no se ejecute. Lo siguiente que vamos a hacer es poder obtener el ID medida. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto del tipo categoría. Bueno, acá se ha copiado el viewModel. Solo voy a poner categoría. Listo, ya que este es el objeto que nosotros vamos a utilizar para crear nuestra categoría. Primero nos pide el nombre y luego vamos a utilizar nombre nuevo, .text. Y bueno, también el .trim, ¿por qué no? Y luego necesitamos obtener la medida que se ha seleccionado de este combo. Para obtener la medida, pues simplemente vamos a poner así nuestra medida. Y ahora vamos a ir a nuestro combo box que se llama medida nuevo, no editar, punto, y que nos devuelva el ítem que se ha seleccionado, que es selected item. Bien, entonces todo esto de acá, recordemos que en realidad es un objeto opción combo. Así que todo esto de aquí lo vamos a poner de esta manera, así entre paréntesis. Y justo al inicio lo que vamos a hacer es poner otros paréntesis y vamos a decir que se convierta en una opción combo. Y al hacer esto, simplemente poner al inicio esto, estamos diciendo que lo que se ha seleccionado de este combo box se convierte en opción combo. Y como este paréntesis ya está cubriendo todo lo que está dentro, entonces podemos acceder a valor. Simplemente que es una de las propiedades de opción combo, como pueden ver acá. O bueno, si es que tienen algunas dudas, pueden poner así. Ítem. Para no hacer tanto... O bueno, para que no se confundan, sería poner todo esto. Acá convertimos. Y el ítem simplemente llamamos y el valor. Y bueno, acá también podemos utilizar texto y listo. Ahora, esta es otra forma. Como pueden ver, por ejemplo, si nos vamos acá en lo que es en el patrón, bueno, en la capa de repositorio, vamos a ir acá a implementación. En categoría repository. Como pueden ver acá yo estoy convirtiendo todo esto en lo que es un entero, pero yo también puedo hacerlo así. Al inicio, entre paréntesis, pongo int y como pueden ver ya no tengo problemas porque todo esto que está al inicio está diciendo que todo lo demás lo va a convertir en el tipo int. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora en nuestro combo. Todo lo que está acá lo estoy convirtiendo en opción combo en ese tipo porque en realidad es de ese tipo. Si no fuera de ese tipo, entonces va a traer problemas. Eso sí, ténganlo presente. Y bueno, entonces yo lo que estoy haciendo acá es, gracias a todo esto, voy a decir res medida es igual a new medida. Y acá vamos a llamar a la propiedad id medida. Va a ser igual a item.valor. Y listo, entonces simplemente sería eso. Y bueno, para no tener problemas, acá al final un símbolo de exclamación y listo.
Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer ya es ejecutar nuestro método para guardar. Categoría service, crear y vamos a poner acá el objeto. Y todo esto claramente lo vamos a guardar en una respuesta. Acá simplemente voy a poner el await ya que es una petición asíncrona. Y acá voy a hacer la validación de que si respuesta es diferente de vacío, ya que ese texto lo que hace es obtener un texto de nuestro procedimiento almacenado. Y acá lo único que voy a hacer es mostrar ese texto. Voy a poner respuesta de lo que venga de nuestro procedimiento almacenado. Y caso contrario, lo que voy a hacer es volver a mostrar las categorías en el caso de que todo esté bien. Y mostrar el tab. Va a ser nuestro tab de lista.name. Bien, entonces vamos a probar la funcionalidad. Nuevo, nombre, voy a poner acá laptops. Va a ser unidad. Bueno, kilogramos, luego lo vamos a editar. Guardamos y listo. Ya tenemos acá nuestra categoría de laptops. Tenemos laptops, kilogramos y habilitado sí. Ahora, si vamos a editar, debería mostrarnos editar. Vamos a probar nuestro filtro, ya que estamos acá, con key. Buscamos y solo muestra aquellos con key. O si no, podemos poner AC para que muestre accesorios. Borramos todo y listo. Vamos a desarrollar la propiedad de poder seleccionar. Quitamos esto. Vamos a ir acá a nuestro diseño. Esperamos de que se cargue un momento. Creo que ya está, sí. Seleccionamos lo que es la grilla. Vamos a propiedades. Y en este rayito que son los eventos, presionamos. Y vamos a buscar esta opción, Cell Content Click, que cuando da un clic dentro del contenido, ponemos el cursor acá y vamos a dar doble clic. Entonces, cuando da clic en el contenido, necesitamos identificar de que le dio clic en el botón que está ahí adentro. Así que primero vamos a poner esto. dgb categorías.columns y vamos a ir al index o a la fila donde el usuario ha dado el clic. Vamos a poner column index.name. Entonces, como ya hemos accedido a la fila donde el usuario dio el clic, vamos a decir que también vamos a validar cuál es el nombre de la columna donde el usuario ha dado clic. Y este debe ser columna acción. ¿Por qué columna acción? Porque regresamos en nuestro Custom Data Grid View. En dicha columna hemos agregado el botoncillo. Voy a copiar esto para no tener problemas. Y lo voy a pegar acá. Muy bien. Entonces vamos a obtener el objeto de esa fila. Recuerden, dgb categorías punto current row y acá vamos a poner databound item. Bien, entonces con esto estamos obteniendo la fila donde ha dado clic, pero este tipo no nos sirve, así que vamos a convertir en el objeto categoría viewModel, ya que la grilla ha sido rellenada con este tipo de categoría viewModel. Ahora todo esto lo vamos a guardar dentro de una variable que se va a llamar categoría seleccionada y va a ser igual así. Y ahora a nuestra caja de texto, que es nombreeditar.text, vamos a decir que la categoría seleccionada punto su propiedad nombre se puede mostrar. Luego lo que vamos a hacer es que podamos mostrar lo que es combo box, pero eso de ahí lo vamos a ver más adelante. Quiero ver esto primero.
Vamos a reelegir al tab editar. .name. Y el texto nombre editar sea el que está seleccionado. Vamos a ver cómo está quedando. Presiono en accesorios. Bien, vuelvo. En laptops. Muy bien, vuelvo. Entonces, ahora, yo presioné acá en laptop, que es kilogramo. Debería quedarse acá kilogramo. Y así también para unidad. Se quedó en kilogramo, unidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer un método que nos permita obtener la forma de cómo poder setear ese valor. Así que vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer acá primero es hacer un for each. A cada opción combo, ¿sí? A cada opción que esté dentro de mi combo se llamaba cbb medida editar.items. Vamos a recorrer todas las opciones que tiene ese combo para poder igualar con mi categoría que he seleccionado. Si su valor es igual a mi categoría seleccionada, bueno, acá me está tildando un error, vamos a ver. Bueno, acá simplemente me faltaba poner el ID medida, porque este es un entero y este también. Ya que estamos comparando con el ID, no con el tipo. Bien, entonces vamos a decir, si es que es igual esto, si he encontrado el match, vamos a decir que a mi combo de medida editar punto, vamos a seleccionar el ítem en el cual ha sido match. Voy a poner acá opción, que lo deje como opción y listo. Y simplemente vamos a romper el for each para que no siga iterando. Vamos a ejecutar el proyecto. Selecciono acá kilogramo y está seteado kilogramo. Volvemos. Editamos accesorios y está seteado unidad. Muy bien, entonces sirve. Ahora, todo esto lo que hemos hecho acá, lo vamos a mover en nuestra clase de Custom Combo Box. Porque todo esto vamos a reutilizar en todos los Combo Box. Entonces no quiero repetir esto. Vamos a ir a Custom Combo Box. Bueno, primero voy a cortar esto. Y vamos a crear otro método. Este de aquí se va a llamar establecer valor. Este método se va a agregar en Combo Box, al cual lo voy a llamar combo. Y necesito el valor que lo voy a setear. Entonces ahora, este de aquí va a ser reemplazado por combo. Y todo esto lo que vamos a hacer es cambiar por el valor que estoy recibiendo. Va a comparar los valores con el valor que quiero setear. Y ahora este combo lo reemplazamos para que sea seteado. Simplemente así. Guardamos los cambios. Y vamos a regresar aquí. Entonces, aquí la forma de cómo vamos a hacer que se muestre. Simplemente llamamos al combo. Punto. Establecer valor. Y pasamos nuestra categoría seleccionada. Punto ID medida. Y también vamos a aprovechar para que sea nuestro combo de habilitado. Punto establecer valor. Categoría seleccionada. Punto activo. Y listo, entonces quedaría de esta manera. Esto voy a juntarlo. Guardamos los cambios. Y vamos a validar si es que todo sigue con normalidad. Editamos. Bien. Kilogramo también. Y listo. Estamos bien. Ahora, este botón de volver que estaba aquí, de editar, lo voy a mover y lo voy a poner acá hacia abajo. Para mantener el orden. Y ahora lo último que me falta es el botón de editar.
este de acá, el guardar. Voy a presionar doble clic y vamos a empezar con el desarrollo. Ya que es igual al anterior, entonces vamos a copiar y pegar simplemente para ahorrarnos algo de tiempo. De nuevo. Y vamos a copiar, bueno, vamos a copiar todo. Y lo vamos a pegar. Cambiamos el combo, bueno, cambiamos el texto. Y ahora es nombre editar. Si está vacío debe ingresar el nombre. Vamos a seleccionar acá lo que es la medida, pero esto va a ser CBB, medida editar, ya no nuevo. Y ahora, de igual forma que hicimos con res medida, que esto ya queda, vamos a hacer para nuestra propiedad que es activo. Entonces, para no estar haciendo doble así, entonces lo voy a hacer solo en una línea. Voy a convertir en opción combo a CBB habilitado punto el valor seleccionado con el símbolo de exclamación. Y todo esto lo voy a encapsular entre paréntesis punto valor. Bien, entonces también todo esto podemos cortarlo. Y entre paréntesis reemplazar este ítem. Y manejarlo así, para no tener, bueno, menos líneas. Y ahora acá necesitamos el ID de categoría que vamos a editar. Así que vamos a crear nuestra categoría seleccionada. Y vamos a copiar esto de acá. Bueno, también puedo copiar todo esto ya que teníamos. Ya que de esta manera obtenemos la fila que ha sido seleccionada. Entonces acá llamamos a la propiedad ID categoría. Categoría seleccionada punto ID categoría. Entonces ya tenemos el objeto listo. En vez de crear va a ser editar. Acá está en rojo porque acá le falta el lacing por el await. Bien, entonces devolvemos la respuesta, validamos. Si es que es diferente vacío, entonces esto de acá se muestra. Y bueno, acá simplemente vamos a devolver a nuestro tab de lista para mostrar las categorías. Debería ya estar funcionando, así que vamos a guardar los cambios. Y creo que también no les mostré lo que es el punto de depuración en mi repositorio. Vamos a ir acá en categoría y vamos a poner un punto de depuración justo acá para editar, para ver de que todo está bien. Entonces vamos a ejecutar el proyecto. Voy a editar lo que es laptop y lo voy a cambiar a unidad y lo voy a deshabilitar. Vamos a presionar acá en guardar y como pueden ver la opción llegó hasta acá, hasta el método de editar de categorías repositorio. Vamos a presionar F10. Acá obtenemos la conexión, abrimos la conexión, decidimos cuál es el procedimiento de almacenado y acá vamos a pasar los valores. ID categoría 2, nombre, y bueno, acá hemos fallado, creo que he utilizado otra caja de texto. La ID medida está bien y el activo está en 0. Vamos a darle en continuar para que termine todo esto, o bueno, vamos a ir paso a paso. Ejecuta y acá obtiene la respuesta. Está vacío, no hubo ningún error. Pero acá claramente hubo un error en el tema del nombre porque seguramente utilicé la caja de texto que no correspondía. Acá es textbox, nuevo, bueno, nombre, editar. Bien, guardo los cambios y bueno, no estoy equivocándome en otro lado. Sí, está bien. Voy a quitar este punto de depuración. Vamos a ejecutar el proyecto nuevamente. Vamos a modificar esto ya que ha sido borrado. Laptop, unidad, está deshabilitado, guardamos. Y listo, ya regresó a la normalidad. Y como pueden ver acá ya se filtra el habilitado sí o no. Muy bien, entonces ya hemos terminado todo lo que es correspondiente al módulo de categoría. Este video ha sido demasiado largo porque he explicado muchos conceptos de cómo vamos a ir trabajando los diferentes módulos.
A partir de los otros videos ya van a ser algo más cortos, no va a durar así como creo que ya van 3 horas. Así que aquí hemos aprendido todos los conceptos que vamos a ver. Lo demás es simplemente copiar y pegar. Bien, entonces me despido y nos vemos en el próximo módulo que vendría a ser creo de productos.